Vale, venga, pues nada, si os parece, vamos a dar por comienzo a la cuarta sesión del seminario, que sabéis, como dijimos la semana pasada, que hoy será la primera de las 3 ponencias que tendremos en el seminario. Estamos contentísimos porque la verdad que tener la suerte de contar con la colaboración de estos compañeros que nos acompañan, tanto Félix como Cosme, que se incorporará después, por lo que nos han dicho, es una suerte enorme porque nos va a dar un punto de vista que va a ser genial para complementar las lecturas que estamos haciendo. Ya me imagino que todos lo conocéis, vamos, porque además de que te hemos hecho mucha publicidad, Félix, porque ya tú solo ya te conocían de antes la mayoría. Félix también es un compañero de secundaria, es profe de Geografía e Historia en el Margarita Salas de Seseña, en Toledo. Actualmente creo que también ocupa el cargo de director, por lo que decía Sergio antes. Además, también es máster en Memoria y Crítica de la Educación, con el trabajo precisamente que nos va a presentar esta tarde, que es la esclavitud en los libros de texto, en los libros escolares de historia entre 1975 y 2025. Y además, pues ha hecho un montón de acciones dentro del campo de la secundaria. Es coordinador de la prueba EBAU de Historia de España en Castilla-La Mancha y también del diseño de la prueba nueva, que todavía es inédita a nivel nacional, del cual me imagino que no nos podrás contar muchas cosas porque todavía estará bajo secreto de sumario, pero bueno, la verdad que me pareció un dato interesantísimo. Además, también ha participado en la elaboración del currículum del OMLOE en Castilla-La Mancha, ha elaborado materiales didácticos para el Ministerio de Educación y Cultura, que seguro que los conocéis y que también hemos hablado mucho de ellos, ya nos contará en la segunda sesión que tendremos con él al final del seminario, y también es coautor del libro de Historia de España de Vicens Vives en su última edición. Con lo cual, bueno, tiene un punto de vista muy completo sobre la cuestión de la didáctica, ha trabajado un montón de cosas distintas y vamos a poder, entender muchísimo mejor la cuestión después de escucharle. Así que, Félix, muchísimas gracias por venir y nada, estamos todos muy contentos de que puedas participar. Pues nada, muchas gracias por invitarme, a mí, bueno, y a Cosme también, porque lo hemos hablado desde el primer momento. No he podido conectarme en las anteriores, quería hacerlo, pero imposible. La verdad es que luego los materiales que habéis mandado, aunque los conocía, son materiales ideales para tenerlos a mano. Las lecturas que estáis haciendo son fundamentales y pues eso, que me hubiera gustado conectarme, pero que ha sido imposible y nada, que muchas gracias. Lo que has dicho, director, aprovecho porque el otro día en Twitter había un debate sobre los directores, los equipos directivos, y había un compañero que decía, bueno, hay que tener cuidado porque siempre tienen la tentación autoritaria. Bueno, yo soy director, pero todavía no he tenido nunca la tentación autoritaria, ¿no? Digo, usted ha visto el libro de Todorov y entonces ha dicho, bueno, venga. No, no es así. Bueno, al margen de eso, que bueno, fundamentalmente soy profesor de secundaria y lo que hacemos es desarrollar proyectos sobre temas que seguramente son los que nos han reunido aquí a todos, ¿no? Una historia pues de tinte más social y una historia pues que busque problemas que resulten significativos y que conecten el pasado con el presente, como es la esclavitud, que a la vez, a mi juicio, es algo que va más allá del tema de la esclavitud porque supone una revisión bastante completa de lo que sería, vamos a llamarlo las narrativas maestras, pero sobre todo la narrativa maestra del siglo XIX. A mí me parece que eso es clave. Pero bueno, no me entretengo más, pongo la presentación. Si me queréis cortar sobre la marcha, me cortáis, me hacéis la pregunta que me queréis hacer, vamos parando como vosotros veáis, ¿vale? No voy a ponerlo en amplio, sino que simplemente voy a ir pasando y ya está, ¿vale? Bueno, pues eso, Memorias cautivas, la esclavitud de los libros escolares de Historia de España entre 1975 y 2023. Bueno, empezamos por el título y el título ya es un poco, no es cierto, porque vais a ver que, claro, bueno, no es cierto hasta cierto punto, sabéis que hay que establecer un periodo, pero vamos a ver libros de texto anteriores a 1975 que resultan bastante significativos en relación también a cómo se ha tratado en las diferentes etapas la cuestión de la esclavitud en España. Entonces, bueno, eso ya lo veréis. Y luego, pues esa imagen que tenéis ahí es de un libro que tuvo mucho impacto en los años 70 y que me parece que resume bastante bien no solo la temática de la que vamos a hablar o de las temáticas que vamos a hablar, sino el tipo de historia que quizá nos estamos planteando. Veis que es como unas viñetas, ¿no? Querido rey, leíste ya mi libro Las aventuras de la historia. Y abajo aparecen unas mujeres trabajando y dice, ¿qué hubiera sido
¿qué hubiera sido del mundo sin nosotras? Y detrás aparecen unos esclavos y dice, ¿y sin nosotros? Y esto es muy interesante porque la lucha del abolicionismo va encadenada con la lucha del feminismo, con la lucha por la democracia, por la república, etcétera, etcétera. Entonces, este libro ya adelantaba muchas cosas. Y además, si no lo conocéis, pues yo os invito a que busquéis en las librerías de Antigua a ver si lo conseguís. Es un libro que en la primera edición del 74 se tituló así, libro de historia, punto, Contrahistoria del mundo moderno, 1400-1974, narrada e ilustrada para niños revolucionarios, padres democráticos y para todos los trabajadores. Luego en la edición del 77 ya toda esa parte la eliminaron, entonces aparece solo como libro de historia, pero es un libro muy interesante. Y que alguna de las imágenes más clásicas, sobre todo el comercio triangular, que luego se han repetido en los manuales de historia, pues están sacadas en buena medida de este libro. Ya os digo, bastante alternativo y, bueno, bastante alternativo y bastante, vamos a decirlo, bastante curioso. Bueno, luego al final, si tenéis interés, os lo paso. Sobre esta temática, más allá de, bueno, la investigación esta que hice o que hicimos, pues al final publicamos un artículo, ¿por qué los libros escolares esconden el pasado esclavista de España en América? Y también lo pasaré, porque os voy a pasar materiales, todos los materiales, la presentación y eso, os la paso para que la compartan y podéis hacer con ellos lo que queráis. Pero bueno, en cualquier caso, está ahí el artículo. Antes de empezar con la cuestión, pues vamos a hacer un poco, como somos profesores la mayoría de secundaria, pues vamos a hacer un poco de terapia, ¿no? De, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, qué debates hay, qué controversias hay. La historia siempre está ahí en el espacio público, hay usos y abusos de la historia. Bueno, pues estamos en un contexto en el que nos encontramos, por un lado, un fuerte reciclaje de mitos, ¿no? Y por otro lado, pues unos olvidos que se hacen presentes de manera evidente, ¿no? En lo que ocurre en el día a día, en la relación entre la política y la historia, ya sabéis que es muy, muy peculiar. Pues fijaos ahí, hay unas... os he puesto pues algo bastante significativo, ¿no? La manipulación de la historia por parte de los partidos políticos, fundamentalmente por Vox, que vamos a decir de la cuestión de la Reconquista, que nos daría para un seminario entero. Incluso pues estos dibujos, ¿no? Que también se van colando en algunos libros de historia y se están colando vamos, si miráis algunas editoriales, los dibujos o las pinturas de Ferrer Dalmau, pues ya aparecen como casi como si fueran fuentes. Son ilustraciones, pero bueno, aparecen como fuentes, vamos, que se naturaliza un poco no solo la visión de la historia y también la recreación visual de la historia. Mientras que, por otro lado, pues vemos que movimientos como Black Lives Matter pues plantean temas como la cuestión de la esclavitud desde el presente, ¿no? Desde el trato a las minorías en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en este contexto y a la vez, pues en un contexto bastante complicado. Porque, claro, cuando hablamos de la historia, hablamos del currículum o lo que ha ocurrido con la LOLLOE, bueno, ocurrió siempre. Ocurrió con... menos con cuando se implantó Bubico, pero eso, con la LOCSE eso fue tremendo, y con la LOLLOE, vamos, con la mayoría, ¿no? Y siempre, pues, el debate es el mismo, es un debate sobre contenidos, ¿no? Que tiene que entrar, que no tiene que entrar, que se olvida. Y bueno, por ejemplo, la ignorancia de muchos jóvenes es aterradora, pues la Real Academia de la Historia. Educación quiere borrar al Andalus, los reyes católicos y los austrias del bachillerato. Educación no detalla los hechos. Esta vez con la LOLLOE había una insistencia muy importante con los hechos. Los hechos, ¿no? La materia prima, ¿no? Bueno, cuando sabemos desde hace mucho tiempo que los hechos son importantes, hechos, acontecimientos, protagonistas, sí, son importantes, pero lo importante son, digamos, los conceptos de segundo orden, ¿no? Conceptos metodológicos, etcétera, los que permiten pensar la historia. Pero bueno, este es el debate que se tiene y es el debate que arrastra no solo a las redes sociales, a la prensa, sino también a los docentes, ¿no? Hay un debate entre los docentes, ¿no? Si tiene que estar el currículum más cerrado, si tiene que estar más abierto. Antes estaba demasiado estandarizado, ahora resulta que está demasiado abierto. Cuando está abierto te deja el margen para que tú hagas para que tengas más libertad, pero a la vez dices que vas a tener problemas con la evaluación, en fin.
estos debates que ocurren siempre. Bueno, la Real Academia de la Historia sabéis que siempre nos da frases gloriosas cuando hay un cambio de currículum. Siempre, bueno, antes, en este caso, casi siempre profesores de historia moderna. También es muy interesante analizar la reacción de los medievalistas, de los modernistas. Suelen ser bastante curiosas, ¿no? Depende del mismo gremio de historiadores, dependiendo de la etapa, pues bueno, la reacción es una o es otra, porque en el debate está si hay que dar una historia de España, que eso es un poco la cuestión, o una historia contemporánea de España. Claro, la historia de España, al fin y al cabo, se plantea en muchos casos como unas raíces, pero claro, la historia no es una planta, no tiene raíces. Y cuando se apela a las raíces, pues casi siempre terminamos en un intento no de narrativas, pero no de unas narrativas maestras claras, sino de unas, digamos, de una teleología o una metafísica, más que otra cosa. Bueno, en cualquier caso, Carmen Iglesias es que dice, claro, porque hablando un poco de la reforma educativa, bueno, es clara, la reforma educativa de la historia es un disparate y una manipulación. Una vez dicho eso, pues poco más cabe decir. Pero luego ya se mete en harina, ¿no? En un poco de epistemología de la historia, claro, para eso le pagan, es presidenta de la Real Academia. Dice, claro, porque la historia es el tronco de la troncalidad. Bueno, aquí volvemos a un viejo debate sobre la historia, las ciencias sociales, si la historia es el eje y el resto de las ciencias sociales, tal, es un debate un poco pasado, pero ya plantea esto, ¿no? El tronco de la troncalidad, hombre, si hay algo que es troncal será el lenguaje, ¿no? Que es un instrumental, pero no, la historia, bueno. Y luego dice, no, la historia son los hechos. Claro, a estas alturas del panorama, que estamos en el 2025, no estamos en el siglo XIX, con Ranke y compañía, la historia son los hechos. Claro, esto pasa. Los manuales de historia, pues la verdad es que es un tema que yo cuando lo hablamos con yo el tema de la conferencia, digo, es que habrá gente que dirá, ¿otra vez los manuales de historia? Si los manuales de historia están más analizados ya que... Y es verdad que dentro de lo que es la investigación didáctica o, sí, de la historia de la educación, el manual escolar como fuente, que se ha revisado prácticamente todo, es un continente explorado, pero curiosamente lo que no está o lo que no se ha estudiado es lo que tampoco ha tenido mucha relevancia a nivel historiográfico. Ahora sí, pero antes no. Entonces, lógicamente, esa relación entre lo que la historiografía producía y lo que llegaba a los manuales, pues es una ausencia compartida. Bueno, los manuales son importantes porque ya sabéis que, bueno, son un instrumento, son una reelaboración del currículum y un producto que al fin y al cabo pues está mediado por muchos intereses, igual que el currículum, pero en este caso todavía más. Pues, digamos, dos grandes fuerzas. Claro, esto lo cuento desde... Luego diré lo del... Si queréis hablamos. Bueno, aprovecho ahora. Vamos a ver, a la hora de redactar el currículum ya hay una mediación y un control. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el currículum de Castilla-La Mancha y a mí me tocó Historia de España, entonces yo en lo que se podía incluir puse la economía esclavista en las colonias, ¿no? Cuba, Puerto Rico, tal. Entonces, claro, ya tuvimos un debate importante, ¿no? Que esto también es un debate muy habitual, ¿no? Si son colonias, si lo de España no son colonias, son virreinatos, tal. Los textos de la época ellos lo dejan claro, tienen colonias, son colonias. Pero bueno, ahora ya desde el 2025, pues algunos historiadores, sobre todo modernistas, dicen, no, lo nuestro no eran colonias. Esto también va a ser muy habitual. Es decir, las diferenciaciones entre imperios, ¿no? Los que edifican, los que no edifican, en fin, estas cosas. Pero bueno, varias veces me retiraron lo de la economía esclavista. Finalmente entró, pero se tuvo que luchar para que apareciera en el currículum. Bien, ahora está en el currículum. Vale, que esté en el currículum no quiere decir que se dé. No quiere decir que se dé. Bueno, di el siguiente paso. Vamos a poner una práctica en la EBAU que tenga que ver con el esclavismo, de tal modo que cuando ya la pones en un examen, o puede ser susceptible de que entre en un examen, ahora es cuando ya oficializas ese conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa práctica, la mayor parte de la gente dice, no la pongas porque no se ajusta a un periodo concreto, lo tengo que tratar de manera transversal y entonces tengo que empezar desde el sexenio y luego la restauración y entonces los alumnos funcionan muy bien epígrafe por epígrafe, pero algo transversal ya no, tal. Segunda cuestión
clave. Está en el currículum, pero en las aulas se produce cierto rechazo. Bueno, vamos al tercer paso, segundo, tercer paso. Bueno, pues en los manuales escolares, Vicen Vives, hacemos unos manuales, hay que meter, entre otros temas, fundamentalmente, vamos a meter el tema de la esclavitud, el tema tal. Sí, pero tampoco nos pasemos, porque es que hay que vender libros en la Comunidad de Madrid. Y claro, tú dices, es cierto, llevan razón. Es que tienen que vender libros. Muchas veces pensamos que las editoriales pues tienen una orientación y es verdad, pues te encuentras SM, pues las ilustraciones de Dalmau, vale, o te encuentras otras y tienen otra orientación y creemos que es solamente por la cuestión ideológica, ¿no? Por la línea editorial. No, es porque también tienen que vender. Entonces saben lo que en muchos casos se rechaza, por los docentes se rechaza. Entonces, claro, esas mediaciones, política, económica sobre todo, pues terminan siendo clave a la hora de, y son mediaciones además que son cambiantes y que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, un libro de texto en Barcelona, en Valencia, no es lo mismo que en Madrid, tal y como está ahora mismo el debate público, lo de las guerras culturales y todo esto. Es decir, que son cosas que se miran y que hay que tener en cuenta. Pero no solo son los libros de texto, también es el contexto. Bueno, ¿qué pasa con estas noticias habituales, ¿no? Bueno, el auge de los niños de extrema derecha, la banalización de los lugares de memoria y la recaída siempre con que los adolescentes, pues bueno, banalizan un poco el conocimiento histórico y qué hay que hacer, ¿no? La noticia típica suele ser una como esta, ¿no? Dos chavales que van a un concurso y resulta que no saben nada, desconocían la historia de España, madre mía, la escasa cultura de la generación mejor preparada de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo habitual. Sin embargo, pocas veces se citan proyectos interesantes, ¿no? Casi siempre proyectos. O sea, es normal que no recuerden un dato. Eso es normal. Y eso es lo que se subraya, ¿no? Que no recuerdan un dato. Sin embargo, cuando se hacen proyectos interesantes, ¿no? Bueno, parecen que son la excepción y no se resaltan lo suficiente, como este de Yepes, ¿no? O cuando, esto me lo había, o cuando un grupo de alumnos, pensaba que lo tenía aquí, no lo tengo, o cuando un grupo de alumnos, por ejemplo, ante la serie esta que puso Televisión Española, que dulcificaba un poco la imagen de Serrano Suñer, hicieron una recogida de firmas quejándose, bueno, quejándose, ¿no? Diciendo que se eliminara esa serie porque banalizaba un periodo muy duro de nuestra historia, y eso lo hicieron un grupo de adolescentes y su profesor, pues eso tampoco se suele subrayar. Entonces, bueno, pues este es un poco el contexto que tenemos, y ese contexto se puede decir que arranca, aunque ahora se ha incrementado bastante, con el debate de las humanidades. En 1996, Esperanza Aguirre, en fin, se inicia el tema de qué historia, si una historia de España, una historia que resalte los grandes hechos, etcétera, etcétera. Y eso lo hace con el apoyo todavía de personajes relevantes, sobre todo Domínguez Ortiz, que escribe el libro Historia de España, ¿no? Este 3 milenios de historia. Y bueno, hace esa especie, como os digo, de teología de la historia de España. Lo curioso en ese currículum, en el currículum que salió de allí, ¿no? Que fue el del 2000, es que a la vez que se va sobre eso, ¿no? Dice, distinguir los principales momentos en la formación de la evolución del Estado moderno y destacar, otra vez, los hechos más relevantes de la monarquía hispánica y subrayando el protagonismo de los pueblos ibéricos. Lo curioso de eso es que al mismo tiempo fue la primera vez que se utilizó el concepto de memoria histórica. En historia se espera que los alumnos adquieran el concepto de evolución y memoria histórica. Estos datos los voy diciendo porque hay cosas muy paradójicas cuando se analiza el currículum. Por ejemplo, que los primeros que introducen el concepto de memoria histórica en el currículum son los gobiernos del Partido Popular. Esto es curioso. O que el concepto de esclavismo no aparece, ni de esclavismo ni de esclavos, no aparece en los currículums españoles nada más que en historia y cultura de las religiones. Hasta la LOE, el concepto de esclavo ni esclavismo no aparece en el currículum. Entonces, estas cosas pasan. Y bueno, es algo bastante paradójico. Pero bueno, yo diría que este es un primer momento en el que el debate sobre qué enseñar, no tanto cómo, sino qué enseñar, qué selección de contenidos, qué temas relevantes, pues empieza a polarizarse y ahora está mucho más polarizado. Porque hasta este momento era
la nota habitual de la Real Academia de la Historia diciendo que los jóvenes no tienen nivel, que no saben quién es Felipe II, en fin, algo bastante clásico. Pero desde ese momento hasta ahora, pues tenemos toda una industria, es muy difícil no ir al Carrefour, al Corte Inglés o cualquier sitio y encontrarse esto. O sea, tenemos una producción tremenda de historiadores, pseudohistoriadores, periodistas, en fin, mil cosas. Te lo puedes encontrar de mil cosas en el que se mezcla, se hace un remake, sobre todo de textos del franquismo. Es muy habitual los mismos tópicos, los mismos héroes, ¿no?, que en los manuales del franquismo, y luego las fake news, que está claro que se introducen. En relación al tema del esclavismo, pues por ejemplo aquí os he puesto una de esta de te voy a contar tu historia, te la voy a contar para que lo sepas, sí, porque ya sabes, acordaos que durante este periodo, no lo he puesto, pero durante este periodo Federico Jiménez Los Santos y César Vidal publican una historia de España para los alumnos, para, digamos, los pobres alumnos que han tenido que hacer la ESO y para inmigrantes. Hay cosas que, o sea, el antecedente de todo esto que se publica ahora es aquella historia de España de Federico Jiménez Los Santos, y eso a la vez encadena con el debate de las humanidades. Eso es un poco por rastrear. Estoy hablando de todo esto porque, claro, luego el esclavismo en este mundo, pues claro, es algo que para ellos ni existe, es algo que formaría parte de la leyenda negra incluso. Claro, todo esto tiene que ver, bueno, por lo que os decía en las fake, aquí en este, José Javier Esparza, pues lo que te dice es que va a haber esclavos. Esclavos hubo, pero una vez que se independizan las colonias. O sea, una vez que se producen las independencias, dice, entre 1821 y 1867 entraron más esclavos en América. Claro, pero sobre todo en Cuba. Sobre todo en Cuba, que es donde en el siglo XIX se produce un incremento importante. Pero él te hace una mezcla entre el momento de las independencias y que es cuando entran más esclavos a Iberoamérica, Hispanoamérica. O sea, una fake construida perfectamente, ¿no? Pero a la vez ellos han sido capaces de crear una serie de conceptos, o sea, no solo es volver con lo mismo, sino conceptos, ¿no?, con los que se debate, ¿no? Este repliegue identitario y falsos dilemas, pues tiene elementos como imperiofilia o imperiofobia. Ya discute sobre imperiofilia o imperiofobia. Es verdad que en el año 92, cuando se celebra el 5º centenario, hay libros editados por la Fundación Mafre, que hay algunos muy buenos, pero otros, bueno, regular, que comparan, ¿no?, el imperio español con la colonización española, con la colonización británica, ¿no? Hispanoamérica y Angloamérica, para ver las diferencias, ¿no? Y es muy curioso, sobre todo, porque siempre el tema diferencial, o uno de los temas diferenciales, es la esclavitud, ¿no? En nuestro caso no hay esclavitud, o es mínima, es muy reducida, porque, claro, es un imperio constructor, y ahí ya empezamos con todo el tema que es algo que se subraya mucho en los libros de texto, ¿no? Bartolomé de las Casas, el debate con Ginés de Sepúlveda, el derecho internacional, todo esto, ¿no? Porque ese elemento que no falta en ningún libro de historia, tanto de la ESO como de bachillerato, es el que impide que digamos, se valore o se analice o se convierta en un tema de estudio la esclavitud. Nos liamos con este debate, ¿no?, del trato a los indígenas, la evangelización, etcétera, etcétera, y olvidamos una parte. Entonces, bueno, sin querer irme mucho de tema, pero yo creo que esto es importante, que sepamos el contexto en el que estamos. Entonces, claro, todo esto llega a los docentes y, bueno, narrativas maestras, pero yo más que narrativas maestras, que es verdad, diría que lo que hay es una constante querella de contenidos. Una querella de contenidos con lo que eso supone. Porque claro, los contenidos no es solo que discutamos cómo los redactamos o cuántos ponemos, sino que sabéis que desde hace ya mucho tiempo pues, hablamos de contenidos conceptuales, procedimentales, de contenidos actitudinales, y que eso es fundamental, y que los contenidos procedimentales no son nada más que los contenidos metodológicos. Entonces, claro, esto es algo que se olvida y entonces nos dedicamos a discutir únicamente por contenidos conceptuales. Si este tiene que estar y cómo se tiene que redactar. Es decir, si aparece la época de los Reyes Católicos, bien. Si aparece la construcción del Estado, ¿no? El Estado, la Hacienda... No, porque eso es demasiado genérico. Entonces, bueno, yo creo que eso es, en fin, es una cuestión importante a nivel curricular. Y luego hay una metafísica digamos, del significado.
esta teleología que os decía de que al final se considera que están todos los contenidos si se empieza por donde se tiene que empezar y se termina por donde se debe terminar, y que además esté todo encadenado, todo consentido y todo conduzca a unas finalidades claras. Entonces, bueno, esto, en fin, yo creo que nos impide mucho luego poner el ojo en vías alternativas, como podría ser la que nos lleva o la que nos conduce de la esclavitud a la crítica de la esclavitud por el Partido Demócrata, donde hay muchos republicanos, donde se crea una sociedad abolicionista y donde hay muchas mujeres. Es decir, la vía del siglo XIX alternativa, que es la que lleva de la democracia a la república, que encadena dos causas clave para la democracia, que es el abolicionismo y el feminismo. No por casualidad, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Concepción Arenal, están ahí en la sociedad abolicionista, cercanas a esos partidos. Pero eso se olvida. Entonces estamos con Cánovas y con Sagasta, y si la Restauración verdaderamente fue un régimen democrático, que tal. Entonces, bueno, yo creo que ¿qué contenidos? ¿Qué contenidos? Por ejemplo, ¿qué contenido es el importante? Cánovas del Castillo, pero ¿qué Cánovas del Castillo? ¿Qué Cánovas? ¿El que dice que la internacional es la barbarie? ¿El que dice que el sufragio universal es una barbaridad? ¿O el que se dedica junto a su hermano a intentar reducir, digamos, retrasar lo máximo posible con el régimen de patronazgo, la esclavitud hasta 1886, y por eso España es el último país que abole la esclavitud? ¿Ese Cánovas? ¿O cuál es el contenido canónico del Cánovas que tienen que estudiar los chicos? Pues por saberlo. Claro, si no aparece Cánovas, algunos nos alteramos, pero ya no políticamente. Esto pasa entre los docentes. Claro, esto yo creo que es un tema importante. Y aquí, bueno, he cogido un tuit del otro día que decía, bueno, sin unos contenidos bien asentados, es imposible ser competente. Y alguno dice, afirmación que llevábamos afirmación que llevábamos defendiendo hace tiempo, los que siempre hemos defendido los contenidos como la piedra angular de que todo lo que puede venir después. Pero claro, pero si yo sé que a mis alumnos les tengo que dar unas líneas, unos acontecimientos, digamos una cronología, pero para que pongan orden en su relato y en su cabeza. No es porque tengan un valor en sí. El valor en sí estará en procesar la información, ser críticos. Entonces, bueno, esto pues un poco a veces nos arrastra a estas guerras culturales y estos debates que impiden que lleguemos a este tipo de contenidos. Entonces, bueno, ya aterrizo un poco en la pregunta. ¿Qué historia enseñar y qué preguntas plantear? Yo creo que cuando todos decimos qué historia enseñar, nos acordamos un poco del poema de Bertolt Brecht, ¿no? ¿Quién construyó Tebas? ¿Quién arrastró los bloques de piedra? ¿No? Conquistó solo la India el joven Alejandro. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. Solo lloró Felipe II. En fin. Lo curioso es que este poema, yo encontré uno parecido, bastante adelantado en el tiempo, que es un poema a la luna de Juan Francisco Manzano, que es un esclavo liberto cubano, en el que él dice: de Egipto, Babilonia, Troya y Tiro, las soberbias pirámides en vano, mísero busco. Por doquiera miro, columnas misteriosas, en ruinas lastimosas, donde grabó del tiempo la alta mano, sublime horror, y al recorrer la historia, emblemas mudos de la humana gloria. Lo que dice Bertolt Brecht. Bueno, ¿qué pasa con esos silencios de la historia? Y qué casualidad que en muchos casos esos silencios de la historia se corresponden a las masas, a lo que llamamos una historia de las masas, o de la sociedad, de los grupos hegemónicos, de los campesinos, de los esclavos, en fin. ¿Qué pasa con esa historia? Bueno, pues esa historia, como sabéis, durante mucho tiempo no ha sido la más prioritaria, hasta el punto de que, como os digo, ni siquiera aparecía en el currículum, aunque vamos a ver que hemos tenido épocas de mayor sensibilidad con estos temas, por ejemplo, los años 70. Luego otras que menos, y ahora volvemos, creo que con este currículum, a tener una sensibilidad sobre estas cosas, ¿vale? Pues esto sería un poco así a nivel general. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y dónde encaja muy bien los temas como este que vamos a tratar, la cuestión de la esclavitud? Bueno, vamos hacia una historia de la ciudadanía. Siempre ha sido una historia de la ciudadanía para quien hemos entendido la historia como pensar históricamente, ¿no? Un poco en ese estilo, ¿no? Pierre Vilar, o en el estilo Historia y Proyecto Social, Fontana, frente a la historia como saber nacional,
la historia como escuela de ciudadanía, y hoy la escuela sería una escuela global y multicultural. En ese sentido, la esclavitud es un fenómeno clave, global, multicultural, fundamental. A la vez, debemos, yo creo, ir hacia una historia transversal de los fenómenos históricos, romper el molde de lo nacional y buscar las transversalidades, porque la historia que puede interesar a nuestros alumnos es una historia global. O sea, la historia ya nacional, a mi juicio, está completamente desfasada, o sea, y es lógico que no genere ningún interés. Yo estoy seguro que cualquiera de vosotros os ha pasado lo mismo que me pasa a mí. Yo en clase tengo alumnos y me ha ocurrido tener que estar dando la historia de España, por ejemplo, a Fernando VII, mientras tenía a una alumna ucraniana en segundo de bachillerato, sin poder dedicar una clase a explicar la historia de Europa, ya no digo la historia del problema con Ucrania, sino la historia de Europa para que se situara y sus compañeros situaran la situación de la compañera, de su familia, que nos contara cómo estaban sus familiares allí, es decir, una clase, un par de clases instructivas, ¿no? Y digo instructivas por los que hablan del conocimiento empoderado y todo esto. Eso sería una clase instructiva, pero claro, a la vez no estaría dando los contenidos bien asentados, que es la clase en la que me toca dar los Reyes Católicos y tengo 2 sesiones. Bueno, 2 sesiones, 1,5, no tienes más. Entonces, yo creo que esto también es una cosa importante, la transversalidad yo creo que cada vez es lo fundamental, más allá de los proyectos, porque cuando hacemos proyectos casi siempre buscamos esta transversalidad, pero la transversalidad hay que terminar metiéndola en el currículum, ¿no? Y en esta transversalidad, pues yo creo que vamos a conceptos más clave como son las desigualdades, los desplazamientos humanos a nivel general, la inmigración es un tema clave, el presente, llegar al presente desde el pasado. Una de las migraciones forzosas está clara en la esclavitud, entonces esto es importante. Por ejemplo, ¿por qué se habla en los libros de historia de, bueno, los castellanos que fueron a las Indias? ¿No? Pero ¿cuántos fueron en relación a los esclavos? Y fueron 4 gatos. O sea, ¿cuántos? Españoles, si queréis. Bueno, castellanos, luego ya abrieron. Pero ¿cuántos? Nada, 4. Pero en todos los libros se indica. Sin embargo, los esclavos, que verdaderamente son una migración importante, se omite. Entonces, esto son cosas peculiares, ¿no? En fin, de un saber nacional a buscar unos contenidos, unos elementos que tengan una dimensión ética, porque la dimensión ética es lo que permite que el pasado sirva para pensar el presente. Sin dimensión ética, el pasado es pasado, no tiene más, es puro eruditismo. Soy erudito y magnífico, pero claro, hay que darle una dimensión. Esta dimensión ética es la que te permite darle una perspectiva, no solo la perspectiva del que piensa que lo anterior explica lo actual, no, sino que da una mirada, da unas claves. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir que la historia se repita, la historia no se repite, pero la desigualdad es una constante. La injusticia es una constante, el racismo es una constante, en mayor o menor medida. Y esas constantes, no leyes históricas, son sobre las que el pensamiento y el conocimiento de la historia puede, creo, aportar algo. Ahí sí que podría ser tronco de la troncalidad que diría Carmen Iglesias. ¿Por qué? Pues porque hay también obras que no son historiográficas, que yo creo que nos dan muchas veces claves para hacer un currículum diferente, ¿no? Por ejemplo, esta obra de Piketty, ¿no? Breve historia de la igualdad. Bueno, pues ¿por qué no podríamos hacer una historia que no fuera de España, sino una historia de la igualdad, de la desigualdad? Si al final con una historia de la igualdad y de la desigualdad tendríamos que estudiar las revoluciones, los regímenes políticos con la desigualdad que supone el sufragio censitario, la desigualdad en el sufragio de hombres y mujeres, la desigualdad económica que lleva a la esclavitud, al colonialismo, etcétera, etcétera. Es decir, estos son los núcleos temáticos que deberían ser probablemente los más relevantes. La igualdad, la desigualdad. Ya no voy a decir la sociedad, la economía, la cultura, que a lo mejor se nos ha quedado un poco cajón desastre, pero la igualdad, una historia de la democracia en España, por ejemplo, una historia de la democracia en España. La historia que estudiamos no es una historia de la democracia. Aquí estudias el siglo XIX, el siglo XX, empiezas por Fernando VII, pero no, hombre, si una historia de la democracia, Fernando VII es algo irrelevante y entonces empezamos a analizar la Constitución de 1812, el sufragio indirecto que supone, etcétera, etcétera. Sin que se nos olvide que en la Constitución de 1812 se deja fuera a todos aquellos que tengan sangre africana. Quiero decir que muchas veces también mitificamos determinadas constituciones frente a otras, pero la Constitución de 1812 en principio sería progresista. La de 1837 sería progresista y deja al margen el autogobierno en las colonias. Es decir, que esto
estas ideas son las que yo creo que permiten un poco pensar y hacer otro tipo de historia que no sea con estas narrativas que decimos, que al final decimos que es historia política, pero en realidad es la historia de la monarquía, ¿no? Es como el libro de Artola, ¿no? Historia de la monarquía en España. Bueno, para eso, pues sabéis que los docentes, pues si estamos al día, ¿no? De algunos libros que son, yo creo, clave, ¿no? Pues para tener en cuenta que lo que tenemos que conseguir es que los alumnos sean capaces de pensar históricamente, o lo que ahora se llama también conciencia histórica, que estaría más relacionado con la memoria, ¿no? O con esa dimensión ética que decimos. Bueno, esto sabéis, lo sabéis vosotros mejor que yo, que son dos conceptos clave en la didáctica de las ciencias sociales, pero que podríamos sintetizar en la típica frase de Pierre Vilar. Pierre Vilar siempre tiene que estar, ya lo sabéis. La historia debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico, ¿no? A leer un periódico, saber cuáles son, pues, digamos, esas constantes que os comentaba. Bueno, pues aquí hay un montón de noticias, ¿no? Desde, pues, Malí, que es un inmigrante que en la ruta hasta llegar a Europa, pues, sufre una situación de esclavitud, y es algo que es habitual, hasta las diferentes formas de esclavitud que sabéis que se producen y que existen. Entonces, bueno, con que los alumnos sean capaces de cuando leen un periódico entender y darle una cierta profundidad, pues yo creo que ahí avanzaríamos mucho. Para eso, y aquí muy rápido, hay que ir a otro modelo de educación histórica, con unas competencias o con unas destrezas claves que las conocéis. Entonces aquí voy rápido, el manejo de fuentes y sobre todo pues ser conscientes de los procesos de causa-consecuencia, de cambio-continuidad, qué es relevante, qué no es relevante y la perspectiva histórica. Y por último, la dimensión ética de la historia. En definitiva, buscar una trama diferente, ¿no? Una trama que no sea la habitual, con una urdimbre alternativa a la que estamos dando o estamos viendo hasta ahora, siendo conscientes, lógicamente, de los silencios del currículum, que es de lo que vamos a hablar, o del currículum oculto, y no solo, como bien decía o bien planteaba Jesús Domínguez, bueno, antes de Jesús Domínguez, pues digamos, todo el pensamiento vamos a ver, de la escuela de historia 13-16, vamos por resumir así bastante, ¿no? Un conocimiento de la historia y sobre la historia, ¿no? Y en esto yo creo que sí que resulta muy útil el planteamiento que él hace en su libro, Pensamiento, el de competencias históricas, en el que pues habla de qué situaciones abordar, qué competencias trabajar, que para él fundamentalmente es la de explicar históricamente, utilizar pruebas y comprender estas explicaciones que él maneja, causal, multicausal, explicación intencional, etcétera. Yo creo que estos son los contenidos que verdaderamente son relevantes en lugar de estar discutiendo sobre si Felipe II o no Felipe II, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es solo discutir sobre la visión que tenemos de la historia, sino esto que yo creo que es fundamental. Bueno, avanzo más, porque esto es más de lo mismo. Por lo tanto, hay que buscar unos saberes básicos y trabajar con ellos una dimensión de contenido y una dimensión cognitiva. Esto lo salto porque no aporta. Creo, bueno, no, pues sí aporta, pero no me quiero entretener mucho. Vamos a ver qué vamos a hablar del currículum. El currículum, pues como sabéis, depende. Está el currículum legislado, el editado, el programado, el impartido y el evaluado. Claro, yo me voy a centrar fundamentalmente en el currículum legislado y en el currículum editado. El currículum programado casi siempre es el mismo que el editado, porque en muchos casos las programaciones van directas desde la editorial, y el que nos interesaría, el que nunca terminamos de conocer, la caja negra del aula, ¿no? Es el currículum impartido, ¿no? Y ese es el principal reto que tenemos por delante. Currículum legislado, pues ahí, por ejemplo, veis la orden de 1975, ¿no? Del currículum del BUP y COU, que a mí me da mucho la atención porque cuando se implanta la LOCSE, Valdeón, Fontana, compañía y muchos otros, muchos docentes, y todavía alguno por ahí, le echa la culpa de todos los males a la LOCSE, dicen, es que, ¿cómo pudieron llamarle ciencias sociales? El área de ciencias sociales, geografía e historia. Bueno, pero si es que el BUP tampoco era historia. Era el área, si no recuerdo mal, ahora lo vamos a ver, como de antropología y de, bueno, no lo recuerdo, pero ahora lo voy a decir, pero no era historia, no era el área de historia. Y en primero se daba historia de las civilizaciones, o sea que tampoco una cosa muy, que era retomar a la idea bueno, copiar un poco el modelo de la segunda generación de Anales, de Braudel, pero quiero decir que, bueno, en fin, que hay determinadas cuestiones que llaman mucho la atención. Bueno, currículum legislado. Fijaos en el currículum editado, y ahí os pongo un clásico de, como dicen algunos, don Antonio Domínguez Ortiz,
un historiador muy importante, pero que bueno, en los últimos años, pues ahí con el tema de las humanidades, quizá cambió, giró, ¿no? Respecto a sus primeras obras. Y en ese manual de Anaya dice, bueno, el manual que vamos a hacer tiene un carácter europeocéntrico, y lo dice, o sea, esto con calma, que no es producto de ningún prejuicio nacionalista, sino de la convicción de que las tierras bañadas por el Mediterráneo y el Atlántico Norte han sido teatro de los hechos más decisivos, han sido el teatro de los hechos más decisivos en la cultura humana. Esto en un manual de primero debut. Y luego, pues en el otro lado, algo que es muy típico, ¿no? El currículum impartido. En cuántos libros aparece que las antiguas culturas persa, india y china, no, esto no se da. No se da. Claro, esto, si hay que ser europeocéntrico, no se da. Y esto pasaba. O sea, cuando se llegaba a las culturas más allá de Europa o temas de este tipo, no, esto no se da, no está dentro del canon. Claro, eso no lo conocemos hasta que no, o hablamos con los docentes y les preguntamos qué era lo que daban, o vemos en los manuales, pues esto que dice claramente que no. Bueno, después de todo este preámbulo, para crear un poco con la idea de crear un poco de debate, ¿no? Que luego lo comentemos, pues vamos con el tema de la esclavitud, de manera rápida porque la mayor parte de estos materiales los conocéis. A ver, la esclavitud actualmente cuenta con una abundante historiografía y grupos de trabajo importantes. Aquí os pongo algunas de las obras que conocéis y que habéis manejado. La historiografía en España, no, me van a faltar cosas, pero bueno, por hacer un esquema, la obra pionera es la de Antonio Domínguez Ortiz, La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna. Y aquí también hay una cosa que nosotros hemos trabajado, pero bueno, porque llevamos, por decirlo de alguna manera, varios cortes, y ahora vais a ver que estamos, aparte de los libros de texto, en muchos cortes que tienen que ver con lo que sería la historia pública, ¿no? Digamos, lo que hemos trabajado es que la situación, por ejemplo, de judíos, moriscos y gitanos no es únicamente de exclusión religiosa o no solo la exclusión religiosa, sino que el peligro constante a la posible esclavización está ahí presente. Y de hecho con los gitanos ocurre en la Gran Redada, con los moriscos ocurre claramente y con los judíos es evidente que hay varias situaciones a lo largo de la historia en las que se produce una esclavización por ser minoría. Entonces, la sombra de la posible esclavización y eso es un elemento yo creo clave a la hora de abordar también la cuestión de las minorías. Luego, obras generales. Bueno, la de William Phillips es, creo, yo la he utilizado y es bastante divulgativa. Yo creo que para una historia de España global, sobre todo previa a la época contemporánea, es muy útil y muy, yo creo, muy didáctica. Luego la de José Antonio Piqueras, La esclavitud de las Españas, ¿no? José Antonio Piqueras se le conoce fundamentalmente por los libros que ha sacado últimamente, ¿no? Sobre negreros, este mismo libro, pero José Antonio Piqueras ya en su tesis doctoral, precisamente sobre Valencia, ya plantea el concepto de grupos de presión, esclavistas. Y es muy interesante, yo lo tenía por aquí, pero bueno, luego si tenéis algún interés os lo envío. Ahí ya desarrolla la idea que luego ha seguido avanzando mucho más sobre la cuestión de los grupos de presión. Por cierto, un concepto, el de grupos de presión, que es clave para explicar el siglo XIX, sobre todo en el Sexenio y la Restauración, y sin embargo que tampoco aparece en los libros de historia. Daos cuenta, no sé, pensar un poco si habéis visto en algún, puede ser que en alguno, pero que se explique qué es un grupo de presión, es decir, cómo se hace política desde fuera de la política, ¿no? Cómo el mundo empresarial, por ejemplo, catalán, en relación al proteccionismo, pues presiona, ¿no? Se habla ahí de que son proteccionistas, pero no se especifica qué son los grupos de presión. Y los grupos de presión para analizar el colonialismo son claves. No solo los grupos de presión, esos negreros de los que habla Piqueras, pero ojo, que ellos no se consideraban, no se llamaban negreros, se llamaban propietarios de esclavos. En el siglo XIX la propiedad es algo muy, muy peculiar. Entonces, bueno, no me quiero ir de tema. Que bueno, que yo creo que eso es importante, José Antonio Piqueras. La Edad Moderna, pues Aurelia Martín en Granada, pues tiene libros interesantes, sobre todo la Edad Moderna, Clavitudes Hispánicas, José Miguel López García, el que tiene sobre el siglo XVIII en Madrid, Esteban Mira sobre la esclavitud indígena y otros más. El tema de la esclavitud indígena, pues es algo que ahora pues se está planteando, pero ya hay libros de los años 70 sobre la esclavitud en el Perú. O sea que algunas cosas ahora se están haciendo, pero que, bueno, ya existían, aunque no tuvieran mucho impacto. Y en la edad contemporánea, pues el concepto que yo creo que habéis estado trabajando, que a mí me parece un concepto esencial,
pero es un concepto que se rechaza bastante. Por ejemplo, los modernistas rechazan el concepto de segunda esclavitud. A nosotros nos ha pasado, lo hemos planteado para hacer un proyecto y tal, no, pero nosotros el segunda esclavitud nos parece que es un concepto que no, que no. Y sin embargo, a mí me parece clave. Es un concepto que es muy, digamos, me parece muy operativo a la hora de explicar a los alumnos, por ejemplo, la revolución industrial, lo que estamos hablando, cuando hablamos de la revolución industrial, ¿no? Bueno, esa vinculación entre el mundo global y los diferentes tipos de economías que a la vez están interrelacionadas, yo creo que es clave para que ellos entiendan que viven en un mundo global, pero donde las economías que se dedican a producir lo que ellos consumen no se parecen en nada en su modo de vida. Es decir, globalizamos determinadas cosas y la globalización pues termina generando lo que ha generado siempre, desigualdades claras. Cosas, por ejemplo, de ese tipo yo creo que serían útiles. Bueno, Ángel Bahamonde y Gregorio Cayuela tienen un libro clave para analizar a esos negreros, ¿no? A esos grupos de presión y el enriquecimiento. Incluso el libro que tienen es muy interesante porque habla de diferentes ciclos de riqueza. Primero se produce un enriquecimiento en Cuba con el tráfico de esclavos o con el dinero que produce el tráfico de esclavos y después invierte, por ejemplo, en La Mancha comprando fincas en la desamortización. Entonces, pues tenemos un compañero de la Universidad de Castilla-La Mancha que está siguiendo la pista y finalmente lo que te encuentras es una compra de 800 hectáreas en Manzanares con dinero que viene de este tráfico. Entonces, bueno, pues ya estamos enlazando dos cosas, ¿no? Dos elementos fundamentales. José Antonio Piqueras, Martín Rodrigo de Alarilla, que lo conocéis, en la Universidad de Barcelona, y bueno, Consuelo Naranjo Orobio, con el grupo del CSIC. Estas obras las conocéis, estos datos yo creo que son clave y no aparecen mucho en los libros de historia, ¿no? Bueno, los dominios españoles, pues más de 2 millones de cautivos africanos y luego otra cosa importante, eso es el total, sería, luego que España es el segundo actor más importante, solo superado por Brasil, digamos, en lo que tiene que ver con el entramado, ¿no? En todo el entramado de la llegada de africanos a América. Los datos también señalan que más de 1 millón de aquellos cautivos africanos fueron embarcados en buques de pabellón español y, por último, que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud. Estos son datos que deberían estar en cualquier manual y que no están. El libro de Negreros de José Antonio Piqueras, que insiste en eso que os digo, de cómo estos grupos de presión son claves. Son claves porque en un momento determinado determinan hacia dónde va la historia de España. Por ejemplo, el sexenio democrático, que es el primer slot, el primero así, vamos, sí, debería ser lo que estudiaran ciudadanos que quieren conocer su democracia, pues el sexenio debería ser algo que simplemente un periodo caótico, ¿no? Sobre todo en la época de la República, ¿no? Deberían conocer que fue un intento de implantar un sistema democrático, que las democracias generan resistencias y que hay señores que derrumban las democracias. Y en España no es que fracasen, es que se han hecho fracasar los intentos de profundizar en la democratización del país. El primero es el sexenio democrático, donde está claramente visto por Espadas Burgos desde hace ya mucho tiempo, y ahora lo conocemos mucho mejor, que el sexenio democrático y los gobiernos de Amadeo primero y después con la República se encuentran con la oposición clara de los negreros, de estos propietarios de esclavos, y por eso hay unos debates muy interesantes en las Cortes sobre la abolición y por eso se crea en 1864 la sociedad abolicionista y terminan, digamos, haciéndoles la vida imposible, etcétera, etcétera, estos señores. Y el retorno de la monarquía de los Borbones se debe al apoyo y a la financiación de estos grupos de presión esclavistas. Del mismo modo que sabemos que pues, la participación de María Cristina y algunas empresas vinculadas con María Cristina con el tema del tráfico de esclavos. Esto es una cosa que se conoce, que se sabe, que está ahí y que más allá de que España tuviera esclavos en una colonia, es que el rumbo que llevaba la política en España estaba dirigido por señores que lo llevaban hacia ese lugar por un interés específico, que era el mantenimiento de la esclavitud en Cuba, porque era, digamos, una máquina de generar beneficios gracias, en buena medida, a una combinación de introducción de maquinaria, de industrialización, el primer ferrocarril en Cuba, la introducción del vapor en los ingenios cubanos y al mismo tiempo la mano de obra barata de los esclavos.
el principal motor. Igual que sabemos que los primeros ferrocarriles que se implantan en Cataluña y que tanto se celebran en los libros de historia, están financiados también con el tráfico y con la esclavitud o el dinero acumulado en Cuba. Entonces, bueno, estas cosas son importantes. Bueno, al margen de eso, nosotros también hemos analizado las políticas de memoria sobre la esclavitud. Sabéis que hay un montón ahora, pero sobre todo vienen instituciones como la UNESCO, la Ruta del Esclavo o la ONU, que pues, ha puesto en marcha unos programas de difusión sobre la trata transatlántica. El 25 de marzo es el Día de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud. Hay un monumento. En Francia sí que se ha hecho, digamos, más insistencia en esta cuestión de las políticas de memoria, en los lugares de memoria, ¿no? El Memorial de Nantes, las conmemoraciones que hay el 10 de mayo, que es el Día Nacional de la Memoria de la Trata, la Esclavitud, etcétera. Es decir, que sí que existe a nivel internacional y sí que existe a nivel europeo, sobre todo en Francia, este tipo de políticas de la memoria, sabiendo que la historiografía es una cosa y que la memoria, o digamos, la memoria histórica, la memoria democrática, etcétera, etcétera, es otra. Entonces, ¿qué ocurre en España? Bueno, en España hemos ido a peor. Y ya os explico por qué. En España, en el año 2008, la Plataforma Ciudadana por la Reparación Africana presenta una proposición no de ley en la que pues, quiere que se haga un monumento, que se rememore, que se analice la importancia de pues, los africanos, no solo en Cuba, sino en la historia de España, etcétera, etcétera. Y en una de las solicitudes que ellos hacen es la siguiente: obligatoriedad de enseñanza en educación primaria y secundaria de la importancia de los africano-descendientes a la historia y economía española y la responsabilidad de España en la esclavitud y en la colonización de sus crímenes asociados. Bien. Bueno, pues esto se presenta y en el año 2008 hay una proposición no de ley del Partido Popular y en el año 2009 una del Partido Socialista. Entonces, en el caso del Partido Popular, sí se aceptaba un monumento, sí se aceptaba que se tenía que abordar el tema de la esclavitud. En el caso del PSOE exactamente igual, las tengo, y luego en la próxima sesión, pues ahí os voy a ir, porque lo tenemos todo en una página de la situación de aprendizaje y está todo el material, ¿no? Digamos, se estaba abierto a este tipo de memoria. Bueno, es algo ya más lejano, no es la guerra civil y el franquismo, hacer algo. Se quedó en nada. Y la situación se ha enrarecido tanto que ahora esto sería imposible. De hecho, en el año 2022, Unidas Podemos, En Común Podemos tal, presenta una proposición también no de ley para trabajar el tema de la esclavitud. Y fijaos que 2 párrafos extraigo yo del diario de sesiones que yo creo que explican bastante bien la polarización a la que hemos llegado. Dice: no me valen lecciones de británicos, ni de franceses, ni de portugueses, ni de neerlandeses, ni de ninguno otros de los que se habla en el petitium de esta proposición, puesto que el único país que aprobó aquí está la clave. El único país que aprobó la protección de leyes indígenas que ha habido en América son las leyes que los españoles escribieron, y es cierto que los problemas de la esclavitud empezaron fundamentalmente tras el abandono de la corona española en estos territorios. Tópico que retoma esa literatura que os he dicho antes. En España no nos paramos a analizar la esclavitud porque nosotros hicimos las primeras leyes indígenas, las leyes nuevas, etcétera, etcétera, imperio constructor, ¿no? La respuesta: el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable para fortalecer, neutralizar el olvido, evitar la repetición de episodios trágicos, etcétera, etcétera. El firme compromiso con la pedagogía del nunca más. Esa pedagogía del nunca más, que es la que recoge la Ley de Memoria Democrática, que tiene un sesgo bastante importante, porque la Ley de Memoria Democrática se centra fundamentalmente en la guerra civil y el franquismo y olvida ya no el esclavismo, olvida la importancia de ese cóctel que es Partido Demócrata, republicanismo, abolicionismo y feminismo que existió en España. Y digo existió en España porque el poema de Carolina Coronado en 1846 contra la ley electoral moderada, el poema que se llama Libertad, es anterior a la declaración de Seneca Falls en 1848, que se considera el arranque del feminismo. Esto no es que en España antes y en Estados Unidos después, no es eso, sino que se desconoce aquí completamente. Y no es casual. No es casual que una mujer critique una ley electoral restrictiva con un sufragio censitario brutal y que sea la misma mujer que después va a hacer poemas defendiendo el abolicionismo y contra la esclavitud.
Entonces esto, bueno, son cosas importantes, pero fijaos hasta qué punto ahora mismo esto sería casi imposible de que se aprobara. Bueno, otros espacios clave que también estamos estudiando son los museos. Los museos han hecho poco por el tema de la esclavitud. Ahora el Thyssen sí que ha hecho una exposición interesante, pero que no se centra mucho en España, de manera general. Sí que en Inglaterra pues hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional Marítimo de Greenwich tiene una galería, Londres, el azúcar y la esclavitud. El Museo Internacional de la Esclavitud de Liverpool, bien, pero en España, poco. El Museo de América, el Museo Marítimo de Barcelona o el Museo de Historia de Cataluña, pues utilizan lo que se suele utilizar y que también utilizan los libros de texto, que son las pinturas de castas. Y otro de los tópicos para no abordar la esclavitud, el mestizaje. Imperio constructor, leyes de Indias, mestizaje. Y otro tópico que también vamos a encontrar en los libros de texto, eso que tenéis ahí es de un libro de Vicent Vives de octavo de EGB, es que, bueno, los esclavos, además lo dice bien claro, dice, los esclavos negros, una mano de obra ideal. Esto es lo que se le dice a un alumno de octavo de EGB, una mano de obra ideal. Bueno, ¿cuál es el tópico que se dice? El mismo que tiene en sus vitrinas el Museo de América, aquí en Madrid. El dramático descenso de la población nativa americana, diezmada por las enfermedades llevadas a cabo por los europeos y por el nuevo régimen de vida impuesto por los conquistadores, abrió las puertas al comercio, abrió las puertas al comercio negrero para proporcionar mano de obra a las explotaciones mineras y agropecuarias. Claro, si os vais aquí, la justificación. Los negros, más resistentes que los amerindios, resultaron una mano de obra ideal para el cultivo de la caña. En poco tiempo, las Antillas y las tierras de América Central vieron crecer el número de los trapiches azucareros, no el número de esclavos. Claro. ¿Veis cómo lo que todavía hay una cartela de un museo se corresponde bastante bien con lo que podían encontrar en un libro? Ojo, Vicent Vives, no estoy hablando de SM, estoy hablando de editoriales que se supone, en fin, que tienen un trasfondo o una vocación social, ¿no? Claro, aquí las preguntas que se debe hacer al alumno es ¿por qué no podían los colonos castellanos realizar esas tareas en lugar de optar por la mano de obra esclava? ¿Qué se les enseña a los alumnos? Más determinismo, ¿no? Más determinismo climático, ¿no? Pero es porque eran más resistentes. ¿Se considera que los trabajos duros corresponden a los esclavos de manera natural? Los trabajos duros, claro, tiene que ser o para los indígenas o para los esclavos. Claro. ¿No existen vendedores y compradores de los cautivos, comerciantes, capitanes, tripulaciones o consumidores de azúcar? No. Aquí no se habla de esto. Simplemente es que de repente parece que saltan. No sabemos si los esclavos van a América forzados o no. Simplemente que sustituyen a los indígenas muertos y ya está, sin ningún tipo de explicación, ¿no? Bueno, pues esto es otro ejemplo más de por qué es importante en los museos revisar un poco el relato, las cartelas, etcétera, etcétera. Es verdad que ha habido exposiciones y que se están haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología hace poco hizo una exposición que los materiales son muy interesantes y os pueden ayudar mucho para clase, que también os los voy a enviar, sobre todo luego en la situación de aprendizaje, nosotros los hemos utilizado, que se llamó El Gran Experimento. Lo que pasa es que no estaba vinculada con la esclavitud, digamos, en España, ¿no? Ni en la época moderna ni en la época contemporánea, pero sí hablaba sobre la cuestión de la esclavitud. Y luego las rutas que tanto en Barcelona como en Madrid y ahora también en Sevilla, que a nosotros nos interesa y queremos también investigar un poco pues cómo lo están haciendo y si, bueno, si verdaderamente es un tema de interés, genera interés, etcétera, etcétera, pues también son cosas importantes, pero están al margen de los museos. Y la que yo creo que fue la exposición que primero, o una de las primeras, puso esta cuestión fue la de manera indirecta, la de Concepción Arenal. La de Concepción Arenal, que yo creo que fue en el año 2020 o cosas así en la Biblioteca Nacional, ¿veis? A mí me impactó bastante cuando la vi esta entrada, ¿no? Con estas cadenas, ¿no? Sabéis que Concepción Arenal fue una de las que ganó la Sociedad Abolicionista, hace un concurso para que se haga un poema contra la esclavitud y ella es la que gana el certamen. Y en algunas de las salas, pues veis que ya se introducía la cuestión, aquí veis un barco, no con documentos, curiosamente no con documentos españoles, pero sí con imágenes que son clásicas. Por ejemplo, esta es una imagen clásica de los manuales escolares, ¿no? Y aquí veis pues las clásicas imágenes de este barco que es francés, no lo recuerdo ahora, o por ejemplo de esta imagen que es de un esclavo norteamericano. Entonces, bueno, en cualquier caso, aquí ya se trata la cuestión de la esclavitud y se descubrió una obra suya de teatro antiesclavista. Entonces, yo creo que es importante.
Si vais al enlace, pues vais a tener ahí también información por si queréis utilizarla con los alumnos. Paso. A nivel audiovisual, bueno, se han hecho documentales, La historia silenciada, Esclavos y negros en Andalucía, el de Julián de Zulueta, El último gran negrero de la historia de la esclavitud, este es muy interesante, están en YouTube. Cachita, La esclavitud borrada, Negrers, La Cataluña esclavista. Series y películas. Es muy curioso la serie Raíces. Hay un artículo en El País de la época en la que hay unos psicólogos que opinan sobre qué impacto va a tener la serie en España, ¿no? Porque es una serie que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y qué impacto va a tener en España. Entonces los psicólogos plantean que, bueno, esto es una especie de que los europeos se reconcilien con su memoria, tal, en fin, una cosa muy interesante y quizá fue el primer acercamiento de muchos españoles a la cuestión de la esclavitud con esta serie. Eso sí, la esclavitud en un contexto que no tiene nada que ver con España. Es la esclavitud en Estados Unidos, igual que con el viento, con lo que el viento se acabó, lo que el viento se llevó. Hay una generación, la de nuestros padres, que para ellos la esclavitud es Raíces y lo que el viento se llevó. En 1997 aparece la película Amistad. Bueno, una película que, como sabéis, tiene como trasfondo pues, un caso que ocurrió con un barco esclavista que iba entre dos puertos cubanos y terminó en Estados Unidos. Bueno, una película que es muy útil, es utilísima para la clase con los alumnos en segundo bachillerato, en primero bachillerato, y que Hugh Thomas, que tiene el libro sobre la trata de esclavos también tan relevante, dijo: millones de personas basarán su actitud hacia la historia del comercio de esclavos en la impresión que saquen de verla. La sensación que nosotros tenemos es que esta película tampoco está mucho en el circuito de lo que se enseña en segundo de bachillerato, sobre todo. Entonces, bueno, sí que es verdad que es una buena película, ¿no? Y que es una buena herramienta, pero que quizá no ha tenido las posibilidades didácticas que podría tener porque el tema no ha terminado de ser relevante. Luego 12 años de esclavitud, que la conocéis, y también hay podcast. Hay un podcast muy interesante de Radio Nacional de España, pero que es muy actual. La narrativa, bueno, la literatura desde Gertrudis Gómez de Avellaneda, en la obra Sap, es la primera obra antiesclavista. Incluso se adelanta a La cabaña del tío Tom. Y sin embargo, bueno, no está tampoco en la historia de la literatura por su condición de mujer y fundamentalmente por la temática, porque no parece que sea una temática que interese. Como ocurre con Pío Baroja, la obra Los pilotos de altura, que habla sobre precisamente estos negreros, el tráfico de esclavos tampoco es una de las obras, ¿no? Baroja siempre es, digamos, la realidad española, la realidad social, etcétera, pero no. Y luego actuales, pues a mí me parece de las tres, Benjamín Prado, Viviana Candia y Carlos Bardén, la de Viviana Candia, Sucre, es una obra ideal. Es una obra ideal porque explica claramente la pobreza agraria en Galicia, el problema de las epidemias, la necesidad de tener que emigrar a Cuba y luego pues la existencia de una esclavitud blanca. Pues claro, hablamos de esta esclavitud, pero muchos presos de la Primera Guerra Carlista van para Cuba, mucha gente pobre, y especialmente en el caso de Galicia, va para Cuba y al final terminan trabajando en una situación de semiesclavitud. Eso sería la primera jornada, cuando ya lo que es el abolicionismo del tráfico de esclavos con la presión de Inglaterra fundamentalmente empieza a complicar el asunto, pues se busca mano de obra de sustitución, que van a ser españoles pobres y luego van a ser los culíes chinos o los culíes de la famosa guerra de la Cochinchina, ¿no? Cuando explicamos a los alumnos el gobierno de la Unión Liberal, decimos la política exterior de la Unión Liberal, ¿no? Cochinchina, México, tal. ¿Cochinchina qué? Cochinchina se va a buscar mano de obra que termina en Cuba. Y que tienen una situación que se les lleva allí con un contrato de 9 años, pero que termina siendo imposible salir de allí. Y que sus condiciones de vida, en algunos casos, eran bastante peores que las de los esclavos. Hasta el punto que Durkheim, cuando escribe el libro sobre el suicidio, analiza la tasa de suicidio que tienen los culíes en Cuba, porque es brutal. Claro, estas cosas, esto les interesa a los alumnos cuando tú se lo cuentas. Y estás mezclando cosas, daos cuenta que probablemente, pues bueno, ¿no? Ahora hablamos mucho del problema del suicidio y tal y cual. Bueno, pues es que las situaciones sin esperanza pues generan esto. Y en el caso de los culíes es muy llamativo, es muy llamativo. Es muy interesante también. Y aquí estamos uniendo África, Asia, Cuba, en fin, muchos temas. En fin, que hay obras interesantes y sin embargo no están tampoco en el circuito de las enseñanzas o de los materiales que utilizamos. Y luego a nivel público,
a mí me llama mucho la atención que José Antonio Piqueras escribió un artículo en el que decía: lo que causa verdadera perplejidad es que estas versiones, cuando habla de estas versiones, habla de obras como la de Carmen Mola, Infierno, o la de Ildefonso Falcones, Esclava de la Libertad, que lo que utilizan es un poco la misma táctica que Sap, porque lo de Sap es el esclavo liberto que se enamora de la dueña y que termina, digamos, pues en una situación de desengaño. Bueno, pero eso en el siglo XIX, vale, aunque Gertrudis Gómez de Avellaneda vais a ver que en algunos párrafos es crítica. Pero bueno, era lo normal, que esa fuera la trama. En la literatura romántica era normal, pero que ahora se estén haciendo tramas de literatura romántica en la que el esclavo tiene un amor imposible con la dueña de la plantación, pues hombre, y que esto se venda como churros, pues hombre, es normal que genere perplejidad, ¿no? Por eso dice, lo que causa verdadera perplejidad es que estas versiones contribuyan a configurar un imaginario nacional como no puede hacerlo un sistema escolar donde todo eso es cuidadosamente omitido en los libros de texto. Y es cierto. O sea, leemos un libro y todavía pensamos que las plantaciones eran lugares maravillosos, en fin, no lo crea la literatura, decimos, no, es evasión. Bueno, en lo que os decía de esa, pues fijaros, este es muy interesante frente a lo de la sustitución, pues ella aquí dice: jamás he podido leer tranquilamente la historia sangrienta de la conquista de América. Y ya si entramos en la conquista de América, imaginaos, dice: aquí vivían felices e inocentes aquellos hijos de la naturaleza. Este suelo virgen no necesitó ser regado con el sudor de los esclavos para producirles. Ofrecíales por todas partes sombras, frutos, agua, flores, y sus entrañas no habían sido despedazadas para arrancarle con mano ávara sus escondidos tesoros. Es decir, que a pesar de que la trama es romántica, hay una crítica directa no solo a la conquista, sino también a la cuestión esclava. Entonces son obras que resultan útiles. La música, bueno, con la música también empezamos a tener tanto documentales, Cachita, La esclavitud borrada, o este libro de Santiago Serón, El ritmo perdido en la canción española, ¿no? Pues cómo este tránsito de los esclavos y esta música que tiene un origen negro, como lo queramos llamar, ¿no? Pues tiene mucho que ver con este fenómeno de la esclavitud. Entonces, fijaos la cantidad de ámbitos desde los que se puede tratar, desde los que se puede abordar la cuestión de la esclavitud. Y nosotros lo que queremos es un poco tratarlo desde todos esos ámbitos, y uno de ellos era, lógicamente, el que, con un preámbulo muy largo que estoy haciendo, es del que venía a hablar. Bueno, en el currículum y en los manuales escolares. Los objetivos que nosotros nos planteamos. El objetivo que nos planteamos en esta investigación fue ver la presencia y ausencia del fenómeno de la trata de esclavos y de la esclavitud durante las edades moderna y contemporánea. No hemos abordado la esclavitud en Grecia, en Roma, y cómo en los libros se plantea. A pesar de que la mayor parte de los docentes, cuando les preguntas cómo enseñan o cómo y cuándo enseñan la esclavitud, te dicen en primero y en segundo de la ESO, la edad antigua y la edad media. Es curioso que se asocia a esas etapas, se enseña más en esas etapas, cuando probablemente lo más interesante, bueno, siempre es interesante, pero lo más es relevante en la edad moderna y contemporánea, ¿no? Y entonces, bueno, el análisis de las narrativas, el relato histórico y su contextualización, y el relato visual. También nos centramos en las ilustraciones, cómo se repiten, qué temas se repiten, etcétera. Objetivos específicos, pues obtener una muestra relevante de manuales escolares. Utilizamos 170, 180 manuales escolares, que yo creo que es una muestra ya bastante buena, y algunos más, llegaríamos a 200, pero así que se puedan considerar manuales escolares 175. Estudiamos todos los planes de estudio, desde 1975 hasta la LOMLOE. Definimos en qué etapas y en qué niveles se suele abordar la esclavitud. Analizamos esas narrativas maestras, es decir, dónde se encuadran temporalmente, espacialmente, cómo se construyen el relato sobre la esclavitud, quiénes son los agentes, qué omisiones existen y qué tergiversaciones. Por ejemplo, la esclavitud es cosa de portugueses, ingleses, que es algo muy habitual, ¿no? Y también el relato gráfico. ¿Cuáles son las temáticas? La captura, la travesía, la venta de esclavos, escenas de trabajo, ¿no? Y la cartografía. Por ejemplo, en el clásico mapa del comercio triangular se pasa por España y ahí no. O sea, el triángulo pasa por España, pasa de lado. España es como si no participara de esto. O los gráficos cuantitativos, cuando si se hacen fundamentalmente de esclavos en Brasil, en Inglaterra, digamos en las colonias norteamericanas, pero nunca se hace, por ejemplo, en Cuba. Es una cosa significativa. Vincular las iniciativas de memoria sobre la esclavitud a nivel nacional e internacional. Y luego en el ámbito cultural, en el cine, en la televisión, que es un poco lo que os he mostrado al principio como preámbulo. Las fuentes que utilizamos. La primera, la normativa curricular.
Pues estudiamos desde los libros del ciclo superior de Educación General Básica, sexto, séptimo y octavo, el bachillerato de Bubicó, las asignaturas de Historia de las Civilizaciones, sobre todo, Geografía Humana y Económica, Geografía e Historia de España y los países hispánicos, Historia del Mundo Contemporáneo, y luego ya en la ESO y bachillerato, desde la LOCSE hasta la LOLOE, pues la geografía de segundo y cuarto, porque la historia moderna ha ido pendulando de darse en cuarto a darse en segundo, etcétera. La historia del mundo contemporáneo, que es donde fundamentalmente se estudia la esclavitud, y en la historia de España, que apenas encontramos nada. Esto sería un resumen rápido de los modelos curriculares. Aquí lo tenéis, como lo voy a pasar, no me voy a entretener porque esto es un rollo, ¿vale? Es un rollo, quiero decir, lo que hice fue buscar en cada uno de los modelos curriculares los contenidos en los que debería abordarse la esclavitud. La mayoría de ellos al final vais a ver que está en un... porque hice una serie de categorías, ¿vale? Pero aquí lo tenéis, por si tenéis interés, veis que aparece el modelo curricular y en los cursos en los que hay contenidos susceptibles de que se aborde la esclavitud, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el de la EGB del 82, tenemos el de Bubicó del 75, el de la LOCSE del 91, el de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que es del 2003, aunque en el 2000 ya se sacó un decreto, el de la LOE 2006, el de la LONLOE 2014 y finalmente el de la LONLOE. En la LONLOE, por primera vez, aparece las personas invisibilizadas en la historia, mujeres, esclavos y extranjeros. El concepto de esclavo, esclavitud, aparece en el currículum. Pero antes había aparecido, y me lo salto, ahora volveré a lo anterior, había aparecido aquí. Mirando en todos los currículum, lo único que encontré fue un criterio de evaluación de historia y cultura de las religiones del currículum de la LOE, en el que se pide lo siguiente: valorar si el alumno es capaz de reconocer en el estudio de algunos elementos concretos, situaciones en las que la religión ha estado en la base de una determinada concepción de la vida social, estamentos, castas, etcétera, o se han mantenido posiciones de rechazo al orden social establecido, caso de la esclavitud o de determinadas posiciones ante la situación de los indios en América, por ejemplo. Claro, este es un criterio de evaluación de historia y cultura de las religiones y es un poco un lío, porque claro, primero dice rechazo por parte de la Iglesia a la esclavitud. Podríamos pensar en las manumisiones, ¿no? El paso de esclavos a libertos, en el tránsito de la esclavitud a la Edad Media, etcétera. Pero luego habla de o determinadas posiciones ante la situación de los indios en América, ¿no? Que ya mezcla dos cosas. Pero claro, la posición de los indios en América, como no sean los jesuitas, en la reducción es mal asunto, porque el resto es evangelización y aculturación. Entonces, bueno, pero ¿quién es el único? El único decreto curricular en el que aparece la esclavitud. Es una cosa muy significativa, es un olvido claro, que ningún docente cuando ha redactado el currículum le haya dado por poner, ya no voy a decir los modos de producción esclavista, feudal, etcétera, etcétera, pero que no haya indicado el concepto de esclavitud es muy significativo. Y ya saltamos al de la LONLOE, personas invisibilizadas en la historia, donde ya aparece. Por lo tanto, a nivel curricular, creo que este dato es muy significativo. ¿Dónde se pone más el acento? ¿Dónde suele aparecer? Bueno, no aparecer. Descubrimiento y conquista de América, leyes de Indias, acción de España en el Nuevo Mundo, emancipación de la América española, imperialismo y colonialismo, monarquía hispánica, el 98, la crisis del antiguo régimen, la expansión europea, Estados Unidos, la guerra civil es el gran tema de la esclavitud, no en España, sino si hay que hablar de esclavitud, se habla en historia del mundo contemporáneo en Estados Unidos, ¿no? La guerra civil en Estados Unidos, la abolición de, la eliminación de la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde está, digamos, la cuestión. El reformismo borbónico en España y en América, haciendo hincapié a la vez que se explican los tratados de Utrecht y Rastatt del asiento de negros, también es algo que se suele repetir, sobre todo en los libros de texto, pero estos serían un poco los tópicos en los que se debería incluir y en el currículum no aparece. Y en el currículum de 1975 se habla de los pueblos asiáticos y africanos, y ahí es donde se mete el tema de la esclavitud. Y como antes os he dicho esto, voy a volver, porque esto sí quiero, ¿veis? A ver. Ay, no, creía que lo ponía aquí, ¿no? Para lo de cómo se llamaba el área de geografía e historia en el de 1975. Bueno, pues primer dato importante, en el currículum no aparece. Estos son los manuales que manejamos y ya seguro que nos llama la atención que sea Anaya, Vicente Vives, Santillana y SM, las editoriales
que más manuales, de los que más manuales hemos manejado. Hace años Jorge Torres hizo un análisis de las editoriales y sí, eran estas 4 las que tenían prácticamente el control. En cuanto a niveles educativos, pues ahí veis digamos el porcentaje. 24% Historia de España, 25% Historia del Mundo Contemporáneo, un 30% de manuales de la ESO, 4% manuales de COU, aunque creo que los más usados y muy representativo, un 7% de BUP y de Educación General Básica un 6%. Pero Educación General Básica, Vicen Vives y Anaya, ¿eh? Es decir, que son manuales que se utilizaron y se vendieron bastante. Bueno, aquí veis que por año de publicación pues aumentan los años después de que se aprueba un decreto de currículum. Es muy curioso que los manuales escolares, la mayor parte de ellos son manuales colectivos o manuales elaborados por 2. En los de BUP y COU predominaban manuales personales, ¿no? Por ejemplo, el manual de Anaya, de Artola y Pérez Ledesma, ¿no? O en el caso de Antonio Fernández, Vicen Vives. Bueno, eso era habitual, incluso en Historia de España hay uno de Tusell. Pero predominan los manuales colectivos, que es algo que pues ahora se ha convertido en algo habitual. ¿Cómo fui trabajando? Pues bueno, con fichas, ¿no? Esto es algo que es normal, y análisis de contenidos. Si veis que el análisis de contenido es de los textos, de cómo qué párrafos se utilizan y qué imágenes, ¿vale? Entonces son las fichas tipo que hemos utilizado. Las narrativas maestras más habituales, pues a nivel así de manera muy genérica. Bueno, no existe la esclavitud nativa, no se habla de la esclavitud nativa. Se habla de las leyes de Indias y el debate de las casas Sepúlveda. De manera inconsciente se está diciendo imperio constructor. Descenso demográfico y encomiendas, pero no esclavos en los dominios de la monarquía hispánica. Se habla del descenso demográfico, las epidemias, por la conquista, por tal. Luego las encomiendas, es verdad que las encomiendas, bueno, no están bien, pero al final se fueron eliminando y bueno, se habla quizá algo de la mita. Con la minería no se termina de dejar claro el régimen de trabajo, pero bueno, se dulcifica un poco, pero en cualquier caso de lo que no se habla es que llegan esclavos. No se habla. Porque la trata de esclavos no es una cosa que hagan los españoles. La trata de esclavos es una cosa que hacen los holandeses, los británicos y especialmente los portugueses. Y ahora vais a ver en algunos libros que está claro que se dice hasta que las plantaciones son de los portugueses. Todos sabemos que hay un asiento portugués, que hay un asiento francés, que hay un asiento británico, pero quien concede ese asiento es la monarquía hispánica. Es decir, que yo de manera indirecta explote algo no me deja sin asumir, digamos, no me quedo sin responsabilidad, y eso no se explica, no, esto es cosa de los portugueses. Pero lo más grave es que para decir que hasta 1640 la monarquía hispánica incluye los territorios de Portugal, para eso sí, pero para decir que se incluía los territorios de Portugal, los portugueses cuando estaban comerciando con esclavos no eran portugueses, sino que eran súbditos de la monarquía hispánica, no. Claro, estos son cosillas interesantes. No sé si a Carmen Iglesias de la Academia de la Historia esto pues a lo mejor le parecen hechos o interpretaciones. No sé, a lo mejor es una interpretación. No sé yo si un portugués en 1500 o en 1600 pertenecía a Portugal, ¿no? Era súbdito de la corona de los Austrias, ¿no? El modelo explicativo del comercio triangular es un modelo que se explica, sobre todo en historia del mundo contemporáneo, y ahí sí que es verdad que esta idea de Williams, ¿no?, de relacionar la esclavitud como palanca de la revolución industrial, se repite bastante y sí que está bien asentada. Luego, casi nadie habla del siglo de la razón, de la Ilustración, ¿no?, que se explica siempre con la crisis del antiguo régimen y tal, pero el siglo de la razón sin esclavitud. O sea, ¿qué opinaba Montesquieu de la esclavitud? ¿Qué opinaba Voltaire sobre la esclavitud? ¿No? Que son textos que resultan interesantes, ese choque, ¿no? Esa idea de que, bueno, la Ilustración. Ahora, sobre todo, que tenemos a mucha gente en las redes que dice, no, es que la escuela, la Ilustración, volver a la Ilustración. Bueno, toda esa gente que habla tanto de la Ilustración, a veces se les olvida, pues, esto de documentos de cultura, documentos de barbarie. Se puede ser un iluminado, pero a la vez, pues, estar sustentando buena parte de ese pensamiento, pues, por ejemplo, como Voltaire, viviendo de monarcas absolutos. La comodidad que te da el pensamiento, que te permite pensar un monarca absoluto. Entonces, hay que ver también las cosas así, ¿no? No solo la Ilustración, en fin, esta idea un poco de... Es que como ha vuelto este debate sobre que hay que ser ilustrados,
Bueno, inexistencia de la economía esclavista en Cuba frente a las guerras de Cuba. O sea, aquí los chicos estudian la guerra larga, la guerra con Estados Unidos, con un sentido patriótico hasta el último hombre, hasta la última peseta. Parece que Cánovas, ¿no? Sagasta, pero no se explica por qué surge digamos, un autonomismo, un independentismo. ¿Qué es lo que aprueba, por ejemplo, que aprueban los cubanos al comenzar la guerra larga, que es la eliminación de la esclavitud? E incluso cómo eso se instrumentaliza, porque tampoco los autonomistas dejaban de ser propietarios de plantaciones, si no es una cuestión de decir que unos eran buenos y otros eran malos, pero que no se habla de esto. O sea, que Cuba es que la perdemos, pero que no se habla. O, por ejemplo, de cómo la relación que existía entre la economía norteamericana y la economía cubana, ¿no? ¿Quién compraba el azúcar de Cuba? No se habla. Del abolicionismo, nada. El abolicionismo ni aparece. La relación entre el abolicionismo, la doble militancia de mujeres, como os he dicho antes, abolicionistas y incipiente feminismo, nada. Sobre quién puso sobre la mesa la cuestión de la esclavitud, los demócratas, Fernando Garrido, Castelar, etcétera, etcétera, tampoco, nada. Entonces, claro, estas cosas son, yo creo, importantes. Nada. Cuando digo nada, es nada. O sea, que no lo encuentras en el libro de texto, no lo encuentras, por más que lo busques. Luego, en cuanto a las ilustraciones, lo que más se repite son barcos de esclavos, mercados de esclavos. Los mercados de esclavos siempre son de británicos o de portugueses. Y una misma ilustración, la misma ilustración te lo puedes encontrar con mercado de esclavos portugués, mercado de esclavos británico. Y es la misma, es la misma. O sea, que se cambia porque es la que se utiliza y es muy curioso porque nunca es un mercado de esclavos en Cuba, siempre es portugués o británico. El mapa del comercio triangular es muy habitual, las capturas también es habitual, pero por ejemplo el trabajo de los esclavos y los castigos no se representan. O sea, la representación del castigo, que es algo que, bueno, puede llamar mucho la atención a los alumnos, no se suele representar, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí os voy enseñando manuales y por eso os decía que arrancamos desde antes de 1975. Por ejemplo, Rafael Altamira. Rafael Altamira es un historiador muy importante, no voy a entrar en analizar porque lo conocéis igual que yo, que tiene unas obras fundamentales, pero además militó un poco en esa corriente que va del abolicionismo, el republicanismo, la institución libre de enseñanza, etc. Entonces, en sus libros, por ejemplo, en esta historia de la civilización, él habla de los abusos, ¿no? En la conquista. Los abusos de la gente despiadada que iba con ánimo de hacer fortuna sin reparar en los medios y de conformidad con las ideas generales de la época. Aquí disculpa, pero luego dice, favorables a la esclavitud de los pueblos salvajes o inferiores. Como resultado de esto, muchísimos indios fueron sujetos a la esclavitud. Esto no lo aceptarían hoy. Esto lo dice Rafael Altamira. Claro, y esto luego desaparece. O sea, que sí que estaba el tema de la esclavitud. Bien, Rafael Altamira, que militó en esta causa, también en su manual de historia de las civilizaciones, que es un poquito más tocho, pues nos habla del abolicionismo, de la cuestión abolicionista. Y es el primero que en un manual de historia de España nos hace una historia del abolicionismo en España. Y va, si no recuerdo mal, desde las Cortes, no lo cita por aquí, pero que recuerde, no arranca desde 1854, arranca de 1812. Pero bueno, en este texto que seleccionado veis que habla de 1854, 55, Orense, Rivero, Castelar, de ahí salta al 1868, 1872, y luego ya desde la Paz de Zanjón, pues cómo se va urdiendo todo el movimiento abolicionista y la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, pone el tema del abolicionismo a la hora de explicar el siglo XIX. Esto se pierde. Esto ha vuelto a aparecer en la LOE, pero desaparece de los libros de texto. Rafael Altamira. Luego, una obra muy importante también y perdida es la de Gloria Giner de los Ríos. Gloria Giner de los Ríos hace este libro, 100 lecturas de historia, son todos de los años 33, 35, y utiliza un libro clave, que es el de Fernando Ortiz, el de la Jampa afrocubana, Los negros esclavos, que digamos, un catedrático de Derecho y Antropología, que es el primero que empieza a estudiar la cuestión de la esclavitud en Cuba, y utiliza uno de los textos suyos en este libro de 100 lecturas históricas para alumnos. Y además también utiliza la literatura con un texto de La cabaña del tío Tom. Por lo tanto, el esclavismo en libros de 1933. Llegamos al franquismo. Cuando llegamos al franquismo, pues nos encontramos obras como esta. Podríamos poner muchas, pero obras como esta, de Agustín Serrano, ¿no? España es así. Son textos de combate contra la leyenda negra, ¿no? Entonces, pues bueno, se destaca, se subraya algo que ahora ha vuelto, por eso es que es un remake del franquismo. La prohibición de la esclavitud por Isabel I de Castilla, la bella reina rubia, ¿no?
¿no? Que algunos, bueno, hace poco era la primera feminista de la historia, ahora también fue la primera abolicionista, en fin, bueno. Y claro, el argumento es, ¿por qué se hacía esclavos? Pues porque eran bárbaros. Pues muy clásico, ¿no? Si es, los bárbaros se esclavizan porque así se civilizan, ¿no? Antropofagia y esclavitud. Fijaros la diferencia con el texto de Altamira, que es anterior. Aunque Altamira diga que es la lógica de los tiempos, pero se subraya que hubo esclavización. Franquismo es un retroceso, lo sabemos. Lo curioso también es que en algunas enciclopedias pues me he encontrado a dos abolicionistas de cajón, ¿no? Vamos, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado. Por supuesto, en estas enciclopedias del franquismo no se dice nada de eso. No se dice nada de eso. Aunque aparece la novela SAP, sus novelas y cuentos SAP. Pero vamos, no tiene, o sea, ni siquiera se cuento, no se sabe ni siquiera de lo que va, ¿no? Vicent Vives. Curioso el cambio de Vicent Vives. En el libro de 1959 todavía Vicent Vives utiliza el concepto de raza. No sé si lo veis, la raza. En primer lugar, España dio al Nuevo Mundo su propia sangre, porque los españoles no desdeñaron mezclarse con los indígenas, ¿no? El tema del mestizaje, que también hace que no hablemos de esclavitud. Sin embargo, en el de 1962 ya la cosa cambia, ya el concepto de raza no aparece, incluso se incluye ahí una imagen, una ilustración que es muy habitual, un grabado que es muy habitual en los libros, se repiten muchos de ellos. Eso sí, es un mercado de esclavos. ¿Dónde? En Estados Unidos. O sea, se introduce la esclavitud, pero no en España. Pero no es pequeño el salto entre el texto de 1969, 1959 y 1962, eliminando el concepto de raza. Bueno, y en 1974 aparece este libro, ¿no? Este libro que os digo que va a tener, creo que va a tener mucha repercusión también, porque en un congreso que hay en 1976 en la Menéndez Pelayo, Julio Valdeón, pues un poco lo pone como modelo, ¿no? Entonces muchos jóvenes profesores de la época que quieren participar en los grupos de renovación pedagógica lo van a utilizar. Y bueno, yo esta mañana de manera rápida digo, bueno, pues voy a poneros os voy a copiar lo que viene en este libro para que lo tengáis, como luego comparto la presentación. Y en uno de los capítulos, Un reguero de sangre, aquí veis, claro, como son autores extranjeros, tampoco se centran en España únicamente, pero relacionan un poco establece una relación entre la piratería, ¿no?, inglesa y la esclavitud a través, pues como veis, de estos, una especie de cómic, ¿vale? Que ya os digo que serían muy útiles hoy. Pero de todos ellos, el más relevante es esta. Porque yo estoy seguro que esta imagen la habéis visto muchas veces. Y esta es la primera imagen que yo he visto en un libro sobre el comercio triangular. Y es una imagen que se va a repetir mucho en los libros de Bubb y Co., en los de acá, las recopilaciones que se publicaron. Y es de este libro que os digo, que un poco yo creo que representa el modelo que siguieron tanto Germanía 75, Cronos, etcétera, etcétera. Y bueno, os lo he puesto para que lo tengáis. Aquí relaciona el comercio triangular con la revolución industrial, ¿vale? La tesis un poco de Williams. Los grupos de renovación pedagógica. Bueno, pues en los cuadernos del grupo Germanía 75 tenemos materiales sobre el esclavismo. Esta es probablemente, yo creo, la actividad más interesante. Y vamos, es que este libro es una joya y es el grupo de renovación pedagógica un poco menos, ¿no? Todos sabemos 13-16, Cronos, Germanía, etcétera, pero este grupo del proyecto Humanística, que iba un poco más enfocado a la FP, se conoce menos y es una maravilla. Fijaos, para las situaciones de aprendizaje actuales, hacen aquí un tema sobre la delincuencia. Sobre la delincuencia, ¿eh? Y introducen dentro de la delincuencia la esclavitud. Y fijaros qué documentos y qué materiales, ¿no? Allí tenéis un documento del Archivo de Indias y bueno, son una serie de textos. Aparte de unos cómics, la imagen que hemos visto del libro anterior, vamos, una serie de documentos y luego una serie de actividades sobre la cuestión de la esclavitud, vinculándola con la delincuencia. Lo que decíamos, hacer pensar a los alumnos un problema actual con un tema histórico. Este material es muy buen, a mi juicio, muy buen material. Bueno, esta unidad didáctica que sacó el grupo Cronos es excelente. Esclavos, siervos y proletarios. Ahora cuando dicen, no, hacer una situación de aprendizaje, pues mira, aquí ya tenéis una. Esclavos, siervos y proletarios. Sin esta cuestión cronológica. Bueno, sí está la cuestión cronológica, pero no como la entendemos, ¿no? A nivel así político tan rígido. Bueno, pues se centra en el esclavismo en Estados Unidos, fundamentalmente, pero incluye materiales muy interesantes, como este que estáis viendo aquí, unos gráficos, unos grabados, o por ejemplo, este gráfico que es buenísimo, ¿no? Tomado del libro de Mannix y Konix,
de 1970, que muestra los beneficios que generaba el tráfico de esclavos, que era un negocio redondo, ¿no? El grupo Ínsula Barataria también introduce, pero sobre todo relacionándolo siempre con el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Y ya nos vamos, dejamos los libros de los grupos de renovación pedagógica, nos vamos a los manuales de Bull y Co. Bueno, en este caso el clásico manual de Antonio Domínguez Ortiz, y bueno, dice: nuestra colonización no fue solo de explotación, sino también de población. Y en las, bueno, pues volvemos a esa idea, ¿no? Y en el apartado de consecuencias de los descubrimientos y conquistas sí que se dice la llegada al continente de un elevado número de esclavos. Pero ya está, nada más. Ni por qué, ni quién, ni cuándo, nada. Y se introducen pues algunas imágenes y algunos textos sobre la trata, la abolición, ¿no? O la crítica contra la trata, pero siempre extranjeros, británicos o franceses. En el caso de Vicent Vives, también se aborda la esclavitud, pero dentro de las nuevas rutas comerciales asociadas con la expansión portuguesa. Veis que ahí aparece: el jefe portugués se hace acompañar por un esclavo negro que le lleva al quitasol, ¿no? En un viaje a Japón o a China, si no recuerdo mal. Y aquí, muy curioso, en el libro de Vicent Vives, de Buch, los intereses españoles en las Antillas, ¿no? El azúcar se trabaja, tal. Bueno, los intereses españoles en las Antillas, pero luego se dice: los dueños de las plantaciones y los mercaderes de esclavos, en un 70% portugueses, consiguieron retrasar la abolición total. Pero no eran intereses españoles. Es tal el tópico de asociar la esclavitud a los portugueses que yo no sé aquí si es que se les escapó o qué ocurrió, ¿no? La imagen veis, pues un ingenio en Cuba, probablemente, ¿vale? La esclavitud en los manuales de Buch se incluyen fundamentalmente en el tema de cultura de los pueblos africanos. Y aquí sí que hay actividades interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Que es un texto sobre el sufrimiento de los esclavos, el porcentaje de víctimas en cada fase, hace el cálculo de los fallecidos en un grupo de 100.000 esclavos cazados en la selva, etcétera, pero dentro de culturas y pueblos africanos, que, como habéis visto al comienzo, era precisamente lo que el profesor decía: no, esto no se da. Entonces, bueno. Materiales de ACAL o materiales de SM, dice: enumera algunos rasgos característicos y definitorios de la colonización británica en contraposición a la española. ¿Sí? Ya es una historia militante, ¿no? Aquí SM, una colonización constructiva frente a la venta de esclavos, ¿no? Que hacen los ingleses. Es antillana, y es decir, esclavos introducidos en América, pero veis que pone América española y se compara con Brasil. ¿Veis? Y luego, pues, un texto sobre la introducción en América vinculado con el asiento de esclavos, que es un tema clásico. Vicent Vives, Antonio Fernández, texto clásico, la esclavitud, sobre todo en Estados Unidos, y la cuestión del Ku Klux Klan. En los manuales de EGB, el que ya os he mostrado antes, creo que es octavo de EGB, de Vicent Vives, los esclavos negros, una mano de obra ideal, la tesis de la sustitución por cuestiones climáticas, ¿no? Y luego, en el caso de Anaya, pues veis el comercio triangular, que termina soslayando el territorio español. Y abajo volvéis a tener el mismo grabado que habéis visto antes, ¿no? Ese grabado de venta de esclavos, que no sabemos a veces si son portugueses o son británicos. Manuales de la ESO. Bueno, si vamos a la conquista, no se habla. Las denuncias de la explotación tienen que ver con Bartolomé de las Casas, el debate con Ginés de Sepúlveda, las encomiendas, pero no se habla de los esclavos, ni siquiera de los esclavos que acompañaban a los conquistadores. Aquí, por ejemplo, en este de Vicent Vives se indica que es el Jerónimo de Águilas, y no es Jerónimo de Águilas, es un esclavo que acompañaba a Hernán Cortés, como muchos otros. Y hay grabados en los que los esclavos de los conquistadores azotan a los indígenas. O sea, pero no se habla de los esclavos. En manuales de la ESO, fijaos, por ejemplo, de nuevo también aquí en Vicent Vives, como una especie de monográfico, ¿no? Dice: la corona española autorizó la venta de esclavos negros en 1501 en las islas del Caribe para paliar la escasez de mano de obra indígena. Este comercio, que hoy nos parece indigno, fue apoyado incluso por los defensores de los indios, pues consideraban que así la vida de los indígenas sería menos dura. Volvemos también a Bartolomé de las Casas, y fue esclavista, tal. Pero en cualquier caso, desde el siglo XVII y el XVIII, los tratantes de esclavos holandeses e ingleses introdujeron miles de personas. O la típica pirámide de la sociedad colonial, en la que veis que aparece el negro esclavizado, o el recurso fundamental para hablar un poco de el mestizaje, no de la esclavitud, del mestizaje, pero que nos muestra, aún sin quererlo,
la presencia de los esclavos domésticos en esta pintura de castas, que es algo que se utiliza mucho para ilustrar los libros de la ESO. Las dos actividades más interesantes que he encontrado pues, han sido esta de Anaya, que al fin y al cabo son los materiales que vienen por un grupo, digamos, están hechos por Anaya, pero los que están detrás son autores que han participado en los grupos de renovación pedagógica como Prats, ¿no? Y entonces, pues, esa actividad sí que es muy interesante, ¿no? Y sí que es actual. Elabora un informe, elabora un gráfico, analiza una imagen y esta decir también es interesante, una lectura descriptiva y explicativa de un grabado sobre la trata de esclavos. Pero es de lo poco que he encontrado. Sobre el abolicionismo, lo único que he encontrado ha sido ese material de ECIR, en cuarto de la ESO, que es un discurso de Emilio Castelar. Y este texto de SM también que un poco cuestiona. Pero vamos, sobre el abolicionismo en España siglo XIX, el único que he encontrado ha sido ese en ECIR. Manuales de historia del mundo contemporáneo, pues empezamos con la crisis del antiguo régimen, el sistema triangular, aquí sí que se ve que llega a España. Luego, desde la última ley sí que se ha introducido la imagen del comercio triangular y el barco de esclavos, la imagen del mercado de esclavos, por ejemplo, en un manual de ACAL. Es muy interesante cómo se introducen, por ejemplo, obras de pintura de Hogarth, o de Hogarth fundamentalmente, en el que aparecen esclavos, pero no se indican, o la imagen de esclavos trabajando, que siempre son esclavos trabajando en plantaciones de algodón, nunca de azúcar. Las plantaciones casi siempre aparecen en el ingenio. Respecto a la ilustración, textos. Bueno, en Santillana sí que tenemos aquí distintos testimonios sobre la esclavitud y muy interesante lo que opina Montesquieu, ¿no? Dice, una prueba de que los negros no tienen sentido común es que prestan más atención a un collar de cristal que a uno de oro en las naciones civilizadas pues, que poseen tanta importancia, etc. Bueno, nada. Apenas se debate sobre qué opinaban los ilustrados sobre la esclavitud. Sí que en este de Oxford aparece un párrafo del Cándido de Voltaire donde se hace una defensa humanista se es contrario a la esclavitud, pero no suele ser habitual. Y lo que sí es habitual es introducir cuadros vinculados con la abolición de la esclavitud, sobre todo en Francia en 1848, pero sin que estén contextualizados. Liberalismo político arriba y abajo se pone una imagen sobre la ruptura de las cadenas, la abolición de la esclavitud, pero no hay relación. Liberalismo político, no hay relación. No se explica, ¿vale? Esto es también muy habitual. Historia de España, por ir rápido. Colón. Bueno, pues el tema de Colón solo he encontrado en una editorial, que se hable de la posible esclavización de indígenas durante la conquista. No es habitual. Algunas imágenes de esclavos africanos trabajando. Directamente pasamos en los manuales de historia de España el navío de permiso, el asiento de negros, Tratado de Utrecht, Rastatt. Introducía el concepto de lugares de memoria y que aparece la cuestión de Cataluña y el comercio de esclavos, pero de manera puntual. El típico grabado que nosotros pusimos para la EBAU, que es ese, ¿no?, en el que aparece la abolición de la esclavitud y a un lado aparecen los carlistas alfonsinos y por otro lado los republicanos. Ese aparece de vez en cuando junto a otros grabados que, aunque no grabados, caricaturas en las que aparecen, aunque no sea el tema fundamental. Sí que aparece, no mucho, cuando digo aparece digo 3 o 4 veces, esta en la que pues tiene que ver con, digamos, la explotación de los esclavos por la liga o el grupo negrero que termina trayendo a Alfonso XII. En los nuevos manuales escolares de la LOE, bueno, pues en la ESO me he encontrado cosas interesantes, ¿no? En este del Vive me sorprendió, muy interesante, el Caribe, azúcar y esclavismo, ¿no? Y ahí aparece María Cristina. O sea, en tercero la ESO es el que más claramente ha apostado por explicar el tema de la esclavitud. En Oxford, lo hizo Cosme, la implicación española en el comercio de esclavos para tercero de la ESO. Este es de Anaya. Y lo que hace es el panel que tiene la ruta del esclavo de la UNESCO, utilizarlo para el libro de texto. Es decir, aquí es un caso de cómo las políticas de memoria se introducen en un libro de texto. O, por ejemplo, en este que también es Historia del Mundo Contemporáneo, que se aborda más en Historia del Mundo Contemporáneo que en Historia de España, pues el tema de la lucha contra la esclavitud, un debate en clase con el derribo de las estatuas y la lucha de la esclavitud.
En Vicent Vives, ¿por qué escapó el esclavo James Curry? ¿No? Y esclavos liberados tras la guerra civil en Santillana. En historia del mundo contemporáneo no hay problema en tratar el problema de esclavitud en Norteamérica. Eso ahí no hay problema. Fotos, imágenes, debates, lo que haga falta. En España ya la cosa cambia. Y en la LOMLOE, las dos grandes, digamos, las dos editoriales en las que claramente se ha apostado por esto, no solo introduciendo algunas cosillas, sino también dedicándoles un taller monográfico, pues ha sido Oxford y otra ha sido en Vicent Vives. En Oxford estaba Cosme y por lo tanto, pues además nos pusimos de acuerdo para que a ver si podíamos introducir esto en los libros de texto y hay una doble página de la economía esclavista y en el caso de Vicent Vives, Esclavos y Azúcar, un taller con documentos para trabajarlo en el contexto de la economía española, aparte de algunas píldoras que se meten. Entonces, bueno, pues sí que ha habido un avance, ¿no? También aquí en el de Casals, pero en el siglo XVIII, el tema de la esclavitud relacionado con los retos del futuro, en fin, estas píldoras que os comentaba antes. Esto sería en cuanto a libros de texto. Como quería que también lo tuvierais y luego lo voy a pasar, pues hace poco me mandaron este trabajo, que es un trabajo de fin de máster de un alumno de Sevilla que ha trabajado esta cuestión y tiene interesante, lo que más interés tiene es la pregunta que le ha hecho a los profesores, ¿no? ¿Qué contenidos relacionados con la esclavitud impartes? Casi todos dicen que en primero y segundo de la ESO, lo que os decía antes, ¿no? Lo paso rápido porque la síntesis sería esa. ¿Podría ser un problema la preparación de los profesores para abordar esta cuestión? No estamos muy preparados, generalmente, para dar esta cuestión, aunque no sé yo hasta qué punto el esclavismo lo hemos abordado en la carrera y tenemos un conocimiento historiográfico importante, pero bueno, en fin. El problema es la escasez de tiempo. Este es un clásico, el clásico de la escasez de tiempo y que se acompaña de otro clásico similar. En segundo de bachillerato no tengo tiempo para poder dar esto, aunque me parezca que es importante. ¿Vale? Entonces, al final todas las respuestas suelen ir por ahí. O esto es un tema transversal, yo lo doy relacionado con valores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, de la investigación que hicimos, pues conclusiones que sacamos. La esclavización de la población indígena durante la conquista de América suele omitirse. Se insiste en el debate de las leyes de Indias y de la Casa Sepúlveda. La trata de esclavos suele asociarse con portugueses, británicos, franceses y holandeses. En pocos casos se vincula con la corona española. En el siglo XVIII y el antiguo régimen se vincula con el comercio de esclavos, comercio triangular, de manera general. En muchos casos se consideran una mercancía más y no suele ser habitual vincularla como materia prima barata que sirve de financiación para la revolución industrial. Prácticamente ningún manual escolar aborda la relación entre el pensamiento ilustrado y liberal respecto a la esclavitud. Es decir, qué hicieron las revoluciones norteamericana, francesa y el liberalismo en general con la esclavitud y ese problema de se va implantando el Estado liberal, las constituciones, pero se sigue manteniendo, como en la Constitución de 1837, la situación de no ciudadanía de los esclavos en Cuba. Algo que subraya también el Marx, ¿no? Cuando habla de la esclavitud oculta de los obreros, digamos, de los esclavos o compara la situación de los esclavos y del proletariado en Europa. El gran tema para conocer la esclavitud es el periodo fundamental, la época contemporánea y se asocia con el conflicto civil norteamericano. El estudio de la historia contemporánea en ESO y bachillerato obvia el de la economía esclavista en Cuba, el despliegue del capitalismo español. Y esto es muy interesante porque Tuñón de Lara dejó escrito que solo se comprendería el arranque del capitalismo en nuestro país cuando se analizaran los barracones de Cuba. Entonces, con el peso que ha tenido digamos, en la historiografía Tuñón de Lara, pues esto aquí no tuvo mucha repercusión. Bueno, el movimiento abolicionista en España resulta completamente desconocido. Se obvian los debates en las Cortes de Cádiz, se obvia el Tratado de 1917, se obvia fundamentalmente el protagonismo que tuvieron republicanos, demócratas en esta cuestión, la sociedad abolicionista ni aparece y la doble militancia de mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Concepción, nada. En cuanto a las ilustraciones, bueno, suelen ser bastante indefinidas, imprecisas y están vinculadas con portugueses, británicos o franceses. Los gráficos suelen tener datos de Brasil y digamos, de portugueses en Brasil o de exportación de esclavos y de algodón por parte de los británicos. En ningún caso encontramos datos y gráficos sobre esclavos en colonias españolas. No existe una cartografía propia de la esclavitud, simplemente el comercio triangular. La principal temática que se repite en las ilustraciones es el mercado de esclavos y casi siempre asociado de manera indistinta con la misma imagen a ingleses o a portugueses. Y el barco de esclavos. Otros motivos iconográficos,
muy importantes son las pinturas de castas, que intentando, como he dicho antes, subrayar el mestizaje ocultan la esclavitud, y resulta muy escasas la cuestión de la travesía atlántica y el régimen disciplinario en los barracones. No se habla de barracones, no se habla. Cuando el concepto de barracón pues es algo tan... Y el régimen disciplinario del barracón, ¿no? Con la sensibilidad que se tiene respecto, por ejemplo, al Holocausto, no se habla de él. El fenómeno memorialista del que hemos hablado, ¿ha tenido impacto en los currículums? Creo que sí, en la medida en que, gracias a esta ley que finalmente salió de memoria democrática, esta pedagogía del nunca más, pues tenemos temas encima de la mesa, ¿no? La esclavitud, digo, más allá de la guerra civil y el franquismo, que son muy importantes, pero bueno, tenemos el tema de la esclavitud, el tema del feminismo, el tema de la desigualdad, que son clave. Y por eso en el currículum de la LOLOE hay un apartado dedicado, pues, digamos, a temas mucho más transversales y que tienen que ver con el presente. Y entonces yo creo que sí han tenido impacto porque, visto lo que había antes, pues al menos en Historia de España o en tercero la ESO sí que se aborda el tema de la esclavitud. En relación con otros países, pues no. En relación con otros países, Cosme va a estudiar Portugal, y seguramente que en breve pues tenemos más datos, pero en Francia pues sí que hay materiales específicos para analizar la esclavitud, en Estados Unidos, incluso en Gran Bretaña. Y aquí todavía no llegamos a eso. Y ya os dejo de dar el tostón. Esto será lo que explicaremos el próximo día, que es el proyecto que hicimos de una situación de aprendizaje con muchos materiales para los docentes también. Y junto a esto, pues también explicaremos una actividad que hicimos sobre fake news y el esclavismo, y otra sobre cómo se representa o no se representa la esclavitud en los museos, especialmente en el Museo del Prado, y cómo poder definir un itinerario en el Museo del Prado que nos hable de manera indirecta de la cuestión de la esclavitud. Lo hicimos en el contexto de la exposición esta que ha sido tan relevante, ¿no?, de arte y transformación social en el siglo XIX. Y ya me callo. Y preguntarme lo que queráis. Muchísimas gracias, Félix. Nos has dejado ahí con el cliffhanger, con la diapositiva. Está ya con unas ganas de escuchar también la parte de la actividad. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido pues increíble. Una presentación riquísima y con un súper sugerente, muchísimas cosas que comentar. Y sabéis que la sesión dura hasta las 7, entonces vamos a dejar un pequeño mini turno de palabra, pero antes de comenzar el turno de palabra, ya que tenemos aquí a Cosme, no me gustaría dejar pasar la ocasión de dejarle a ver si quiere también comentar alguna cosa antes. Yo lo que estamos trabajando y que ya podremos exponer gracias a este magnífico seminario que habéis propuesto es la comparación entre los debates historiográficos, la memoria pública y las propuestas de enseñanza. En el caso de Portugal, como ha dicho Félix, con lo que se ha desarrollado en España, que en este caso en Portugal es bastante similar. Los imperios ibéricos, como se definían, pues que fuimos los que iniciamos todo este proceso y los que además tuvimos más protagonismo en el proceso cuando la trata era ilegal, es decir, los que más incorporaron no solo en España con Cuba, sino en Brasil, pues somos los que más hemos escamoteado la memoria pública y la enseñanza de esta temática. A pesar de que en Portugal sí que aparece un poco más explícito en el currículum, un poquitín más explícito en los libros de texto, pero siguen resistiéndose en la memoria pública, como pasó en el itinerario de esclavos que se planteó en Lisboa, o por ejemplo en Porto, donde iré dentro de poco para trabajar con el grupo de investigación del CISCEN. En una de las exposiciones que se realizaron de uno de los grandes negreros portugueses, que después, como mucho como nos pasó aquí en España y como ha estudiado José Antonio Piqueras, cuando volvieron, muchas de esas inversiones fueron no solo adquisición de tierras o de fincas, sino también pequeñas obras de caridad. Pues en el momento en ese que hicieron una exposición, que ahora mismo no recuerdo su nombre, y lo vincularon con la trata de esclavos, les cerraron la exposición, ¿no? Y no estamos hablando de los años 50, sino que estamos hablando de 2022. Es decir, que tenemos un pasado muy común en el que nos vincula esa escasa
presencia de esta memoria pública. Y una cosa, como decía antes Félix, que como digo, no puedo añadir nada a lo que ha dicho Félix, pero una cosa que indicaba antes sobre el tema de los portugueses, cuando dice que cuando en los libros de texto se indica, por ejemplo, lo del el asiento portugués, y muchas veces cuando se hablan del asiento portugués, como decía Félix, la monarquía otorga el asiento normalmente a comerciantes portugueses, pero esos comerciantes portugueses no eran los que después embarcaban e iban a traer el cargamento de esclavos, sino lo que los subarrendaban a marinos españoles. Sí, solamente, además, no o sea, que no hay que hacer grandes investigaciones. Como todo esto lo estamos trabajando, como habéis podido ver en el caso de Félix, desde un conocimiento histórico profundo, historiográfico, y a partir de ahí plantearlo en la memoria pública y en la memoria escolar, nosotros estamos trabajando también con los documentos históricos y, por ejemplo, me imagino, o sea, todos los viajes que se realizan a partir de esos de ese, del asiento portugués entre 1590 y 1640, están digitalizados en pares, todos, todos, todos. Y ahí aparece cómo subarrendaba el Couto, todos estos a marinos españoles, que eran los que les daban la licencia para navegar 150 negros en Guinea, en Cabo Verde, etcétera. Y después lo llevaban y decían cuál era el puerto de llegada, ¿no? Lo digo porque son muchas las cuestiones que se escamotean en esta temática, como lo que ha dicho Félix del mestizaje, que es una de mis grandes no mía, también de Félix, de nuestras grandes luchas. No hubo mestizaje, lo que hubo fueron abusos sexuales. Es que nosotros estamos digitalizando los bautismos, por ejemplo, estoy de los bautismos de negros y pardos, porque por si acaso a alguien se le olvida, en los libros parroquiales de América Latina, bajo la corona española, se diferenciaba entre libros de blancos y libros de negros y pardos. En los libros de negros y pardos, donde no solo están los esclavos, sino también negros libres, nosotros hemos estado digitalizando y analizando los bautismos en la zona de Nueva Orleans, en San Agustín de la Florida, en zona de Matanzas, etcétera. Yo ya llevo más de 1500 digitalizados y yo todavía no he encontrado un hijo de una mujer blanca con con un hombre racializado. Ni una solo. Eso sí, me he encontrado muchísimos hijos mulatos, hijos de mujeres negras y de padre desconocido. Pero al contrario, no. Entonces son cuestiones que hay que plantear bien y luchar contra el escamoteo que tenemos de esta temática, no solo en la memoria pública, no solo en la memoria escolar, si es que en la historiografía. Porque es que decía Félix ha analizado todos los libros de texto, pero vamos a ver, todos hemos estudiado con manuales de la universidad. ¿En qué posición ocupa las narrativas de esclavos en los manuales universitarios que hemos estudiado? Yo tuve que estudiar con el manual de Luis Ribot de más de 600 páginas de historia moderna y no aparece la participación española en la economía esclavista. Mira, Cosme, exactamente, que lo tengo delante. Guillermo Céspedes del Castillo, lo conocéis todos. El elemento negro en Hispanoamérica juega un papel modesto, pues solo recibe 1/3 de los introducidos en Brasil. Papel modesto. Es que me has pillado justo que lo tenía aquí delante. Sí, el papel modesto son 2.400.000, mientras que los españoles que fueron a América fueron 750.000. Y claro, y le llamamos minoría. O sea, triplicaban a los españoles, pero le llamamos minoría. O si es que solamente caían las fuentes, si es que el problema es que la fuente no se ha ido. Una vez hablándolo con Ofelia Recastelao, como sabéis, que fue Premio Nacional de Historia hace 2 años con su libro El vuelo corto, sobre el tema de migraciones femeninas, me decía, dice, el problema es que se ha hecho la historia de América, desde aquí de España,
desde documentos, desde el imperio, de la idea, desde el formato imperial y desde documentos desde arriba, pero no desde abajo. Y, por ejemplo, solamente hay que ver como, o sea, Hugh Thomas, el del libro de Slave Trade del año, ¿de qué año es? No sé, del 94, recuerda cuando el Procurador General de Lima en 1641, cuando se acaba el, el, el asiento portugués y por la lucha que hay con Portugal, y no llegan en ese momento de a ver a quién le dan el asiento y no llegan suficientes negros, escribe diciendo: los negros son la base de la riqueza de estas tierras. Los negros son la base de la riqueza de estas tierras. Y el del Cabildo de Cartagena de Indias en 1560, que eso lo podéis ver en uno de los últimos libros de Eltis, que decía: aquí solo trabajan los negros. Así lo decía: aquí solo trabajan los negros. Si no estuvieran los negros, dice, nos iríamos a la ruina. ¿Pero por qué? Entonces todo eso se ha ido escamoteando no solo a nivel escolar, sino a nivel de la historiografía. Y yo creo que aquí, y es importante empujar, que este tipo de narrativas de grupos subalternos tienen que estar en el centro de la explicación histórica. Y tienen que estar, pero tenemos que empezar por la historiografía, porque habría que hacer esta mirada introspectiva, no solo a nosotros en el ámbito de educación histórica escolar, como lo estamos traduciendo, sino había que, como muchos, como este planteamiento que está llegando a nivel historiográfico, que cada vez se está haciendo más, pero no llega a la narrativa explicativa. Y me callo porque esto era de Félix, que además lo ha explicado no solo muy bien, sino muchísimo mejor de lo que podría explicarlo yo. Compré hace poco el libro de Breve Historia de España de la Moderna, de Carlos Martínez Shaw, que es una persona, que es una persona especialista en historia de América. Y Carlos Martínez Shaw, en su libro, que pone Breve Historia Moderna de España, pero tiene 600 páginas. Lo compré por el Kindle para poder hacer búsquedas sobre el tema de esclavos, y aparece una vez en todo el libro para decir que en América, debido a la crisis demográfica de los indios, se introdujeron unos 200.000 o 300.000 esclavos. Y eso se publicó en el año 2022. Estamos hablando de Carlos Martínez Shaw, uno de los principales, de los más respetados catedráticos de historia moderna, que además es miembro de la Real Academia de la Historia. Entonces, si todas estas investigaciones no se llegan a las grandes narrativas, estamos perdidos, porque va a ser muy difícil meterlos tanto en la memoria pública como en la narrativa escolar. Y perdonad que me haya alargado, porque la clave aquí es que le preguntéis a Félix, que es el que en este tema es el que más sabe y el que más ha investigado. En absoluto, perdonad, en absoluto. Oye, vamos a usar un poquito más de vosotros, ya que estáis dispuestos a que nos quedemos unos minutos más. Y lo demás, lo mismo, a los participantes, os invito a que continuemos, si os parece, unos minutos más, y aprovechamos que estamos todos aquí con el debate tan interesante.